Vamos a invitar al chat a Mariela Astudillo. Bienvenidos y bienvenidas a este directo con Mariela Astudillo, que tenía muchas ganas de poder hablar con ella aquí en el directo. Ya nos conocíamos de formaciones y de otras veces que nos hemos encontrado. Y le acabo de enviar la invitación para que Mariela pueda conectarse y empezar este directo, que creo que va a ser súper interesante, no solo para las personas que os interesa la logopedia, sino también para las personas que os preocupa el cuidado de vuestra voz. Eso también es maestras, maestros, que os preocupa vuestra voz. Y bueno, es un lujo poder hacer este directo con Mariela. Que ya la tenemos aquí, ya. Hola. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Justo ahora he acabado las sesiones en el Centro Camina, en Granollers. Hoy me tocaba estar en Granollers. He preparado el set y con Y muchas ganas listos, de poder hablar listos. contigo y de compartir. ¿Tú cómo estás, Mariela? Muy bien, muy bien. Pues aquí en Málaga, con un poquito de agua, un poquito de lluvia. Y bien, ¿tú cómo estás ahí en el norte? Pues igual que tú, con un montón de agua también. Pues sí, pues sí. Bueno, eso es bueno para la tierra, que ya luego después en verano nos hace falta. Y nada, yo también encantadísima de estar aquí, por fin, que es verdad que la última vez no pudimos hacerlo y la verdad es que me quedé con las ganas porque hay tantas cosas bonitas que vamos a decir en este live, ¿verdad? Así que muchas gracias por invitarme. Pues sí, para mí un lujo, un placer. Ya estaba comentando antes de que pudieras entrar en el directo que para mí pues era un lujo tenerte aquí porque ya había estado en formaciones contigo, he recibido formaciones contigo y la verdad es que las recomiendo al 100% porque fue muy satisfactoria y mira que era un fin de semana bien cargado de horitas, Sí. pero fue muy chulo. Ahora mismo estaba diciendo cuando hemos conectado que tengo muchas personas que me siguen que son docentes y bueno, el tema de la voz también lo trataremos por aquí. Vale. Pero bueno, antes sí que me gustaría, Mariela, que te pudieras presentar porque Vale. para mí es importante. Ya sé que mucha gente ya te conoce, ya saben quién eres, pero sí que para las personas que están en mi red sí que me interesaría que te pudieras presentar tú con más detalle. Vale, pues yo soy Mariela Estudillo Ramírez, soy logopeda y bucóloga. Pues tengo 44 años, llevo ejerciendo ya desde hace 20 años que ejerzo como logopeda. Trabajo en varios idiomas, yo hice mis estudios en Bélgica. Trabajo en francés, en español, en italiano y en inglés. Y me centro, como bien sabes, en un terreno de la logopedia que no es nuevo, porque llevo 20 años en él, pero actualmente pues hay cada vez más demanda, ¿no?, de logopedas que se quieren formar en él y es el de la feminización de la voz. Hay que decir que efectivamente no trabajo, como bien sabes, únicamente con feminización de la voz, sino que trabajo con todas las voces en general, todas las voces pues que sufren de insatisfacción vocal, ya sea por cuestiones identitarias sobre todo, o que sean un poquito más ligadas quizás por ejemplo, caracterización de la voz, trabajo con actores, ¿vale? Solicitudes así, por ejemplo, para personajes y tal. Hago también modificación de acento, ¿vale? La identidad lingüística también es importante y me centro, pues, la verdad que realmente todo en relación a la identidad. Y efectivamente, como bien sabes, pues doy formaciones también, soy autora, escribo libros y bueno, todo sea por compartir este terreno que es súper increíble. Unos libros que recomiendo porque los tengo y, bueno, me encanta la mirada. Por eso pensamos que podría ser muy interesante que hiciéramos este Ujú. directo porque, bueno, como sabéis, yo también soy logopeda, también desde el mundo de la psicología y la logopedia, pues pensábamos que iba a ser súper interesante poder aportar esa mirada porque, Claro. bueno, partimos desde la base de que este directo está muy centrado en una perspectiva muy humana, ¿no? Muy Sí. centrada en las emociones y bueno, tenemos un montón de temas que vamos a tratar. Sabemos que en los directos muchas personas vais conectando y vais saliendo en función de si la cena está hecha, no está hecha. No os preocupéis porque estará todo el directo. Luego lo tendremos compartido tanto en la red de Mariela, que está en mi voz, como en mi feed también. Y tendréis todo el directo allí registrado. Mira, todo la pública dice, menuda sorpresa tan grata, qué interesante.
También nos podréis ir haciendo intervenciones y también podréis ir preguntándonos cosas y bueno, iremos leyendo también las cuestiones que nos hayáis planteado. Nosotros tenemos un guión preparado, no penséis que veníamos a hacer el directo así, sino que Mariela y yo ya habíamos hablado y hago un repasito muy rápido de los temas que nos gustaría tratar. Después saldrá lo que saldrá, pero porque esto es una conversación, pero sí que queríamos hablar de la logopedia sanitaria hoy, la mirada de la logopedia que tenemos hoy en día, la emoción y la voz, cómo tenemos una relación. Por eso digo que como tengo muchas personas en la docencia que me siguen y también en los centros atendemos a muchas docentes que tienen ganas de preocuparse por su voz o que se han quedado sin ella. Sí, que sufren de ella, También claro. otro tema que también pensamos que es interesante de tratar es la feminización y la masculinización de la voz, que es una demanda que tenemos mucho. Yo precisamente conozco a Mariela porque tuve demanda a nivel logopédico y dije, tengo mucha demanda y no tengo formación en ello y quiero aprender y tuve la suerte de hacer la formación con Mariela y ahora tengo sus libros que me voy empapando. Tienes Es un todo. tema muy interesante. Otro tema que también queríamos hablar es la voz en maestros y docentes, que también es importante. He visto que se ha unido Pablo Lolaso también por aquí, que es docente también de educación física. Entonces también le interesará este tema de la voz. La voz como adaptación también, ver el enfoque clínico versus el más psicológico, el más humanístico, que pienso que es la perspectiva que vamos a trabajar más, y luego otros temas como mitos de la voz, señales de alerta y finalmente, bueno, un cierre que podamos hacer más o menos reflexivo. Mariela, muchas Muchas, cosas, yo muchas creo. cositas. Es que hay mucho que decir, ¿eh? El tema de la voz es un terreno muy vasto, muy vasto. Mm. Sí, 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 es muy grande. Pues vamos allá, vamos a empezar por el tema de la logopedia sanitaria hoy, ¿no? Como, Sí. no sé, tú, Mariela, ¿cómo ves la logopedia sanitaria hoy en día? Así que, ¿cuál sería tu mapa ahora mismo? A mí lo que me parece muy importante en este directo es sobre todo que la gente que nos esté viendo entienda bien los conceptos, porque efectivamente las personas, incluso las propias personas que están dentro del gremio de la logopedia, a veces no saben que la logopedia pues, puede tener una mirada diferente y mucho más humana y no le va a restar ni fundamento, ni tampoco validez, ni eficacia. Eso es muy importante decirlo. Entonces, efectivamente, tenemos la logopedia sanitaria, que es la que la mayoría de la gente conoce, y la logopedia sanitaria es simplemente el hecho de hacer finalmente ejercer un acto que sea paramédico, porque somos paramédicos nosotros. Entonces, es un acto de salud lo que estamos haciendo. Entonces, aquí podemos meter, si hablamos de voz, por ejemplo, todo lo que son las voces patológicas, los nódulos, los pólipos, toda la rehabilitación que se va a hacer, las disfonías. Incluso las personas docentes que pueden tener dificultades o desarrollar, por ejemplo, dificultades a nivel vocal, también se podría meter aquí dentro de la logopedia sanitaria, que habitualmente es lo que se hace. Entonces, efectivamente, el logopeda lo que va a hacer es un acto de salud en el que va a emplear determinadas herramientas y una manera de ejercer su profesión con el fin de restablecer una situación, ¿vale? De la que partimos, digamos, partimos de una situación A en la que tenemos la voz sana, llegamos a una situación B en la que mi voz está disfónica, no sé por qué, tal. El logopeda lo que va a hacer es del punto B volver al punto A. Eso se llama una rehabilitación, ¿vale? Entonces, frente a esa logopedia sanitaria, ha nacido otro tipo de logopedia, que yo llamo la logopedia identitaria y emocional, que es esa logopedia que se va a preocupar o sea, no de corregir, ni de tratar justamente, ni de sanar, ni de rehabilitar, sino que se va a ocupar de optimizar una voz, de cambiarla, de modificarla, de personificarla, y todo eso basándose sobre la persona que tenemos enfrente. Porque muchas veces es verdad que la logopedia sanitaria muchas veces se va a tratar como el síntoma, o se va a tratar como la patología, o se va a tratar la lesión, por supuestísimo, los logopedas, que somos todos muy buenos y muy buenas y muy buenos, ¿vale? Pero nos vamos a fijar en la persona que tenemos enfrente, pero suele ser un acto que suele ser como muy enfocado a eso. Yo, por ejemplo, la logopedia que practico es una logopedia muchísimo más humana. Es decir, que yo parto de una medicina humana en el sentido de que creo que la confianza puede curar, puede aliviar, puede sanar y puede aportarte mucho bienestar. Entonces, la confianza, el trato, el conocer a la persona, que la persona se pueda relajar, que pueda contarte cosas que efectivamente después, pues, tú sabes, la voz, las emociones pasan a través de la voz y muchas veces una voz puede estar sufriendo, pero no está sufriendo por una razón o una causa anatómica. Está sufriendo porque hay un mal o un malestar que sea de origen más psicológico, tú lo sabes que eres psicólogo, más emocional, más humano. Oye, no hace falta a veces poner etiquetas tan grandes como, uy, tengo un problema psicológico. No, es simplemente tengo dificultades humanas, ¿vale? Que otro día podemos tener. Y sobre todo en las personas, por ejemplo, trans, que
viven a veces un real calvario en su transición, infravalorización o no tienen apoyo, etcétera, etcétera, pues pueden surgir temáticas o dificultades vocales que no van a necesitar una rehabilitación. Van a necesitar que alguien les escuche y que les diga, cariño, lo que te está pasando es totalmente legítimo que te sientas así y tu voz no le pasa nada. Entonces, esa mirada que tú dices más humana de la logopedia, yo creo que a veces falta, pero no falta porque no sean capaces los logopedas de tenerla, es porque no se nos enseña nunca en las facultades que tenemos derecho a ver la logopedia con ese tipo de mirada. Fíjate, Entonces, muchas... aquí me quería detener un momento, Mariela, si me lo permites, porque yo mi formación de logopedia es del año 2003, ya hace más de 20 años también, como tú llevas trabajando también hace más de 20 años. Sí, Pero he necesitado formación continua, ¿no? Y he visto un poquito toda esta evolución. Sí que es verdad que he visto como esa doble ramificación que tú dices, ¿no? La parte logopédica más clínica, ¿no? claro. Y la parte logopédica que quizá tiene esta mirada que tú aportas, ¿no? Que a mí me gusta mucho cuando hice la formación contigo, ¿no? Esa mirada más decir cómo las emociones afectan a todo el proceso Claro. vocal y lingüístico en general, ¿no? ¿Cómo has vivido tú este proceso? Pues tú tienes 20 años de experiencia o más, Sí. ¿no? Más por ahí va la cosa, ¿no? ¿Cómo has vivido tú ese proceso de estos últimos 20 años? Mira, bueno, tú sabes, yo te he dicho, yo trabajo, o sea, yo estudié, perdón, en Bélgica y es verdad que, a lo que venía diciendo, porque esto se une con esto, como te decía, no nos enseñan en la facultad. Yo encuentro que en los estudios hay dos cosas que no nos enseñan nunca. Primero, confiar en nosotros mismos. Eso es lo primero. No nos enseñan a confiar, nos enseñan a aprender algo o a memorizar a como memorizar protocolos y luego aplicarlos, ¿vale? Yo me acuerdo de mis prácticas, es lo que pasaba. Yo, por ejemplo, cuando tenía prácticas, me acuerdo, tenía que hacerle pasar una batería de test a un niño pequeño y yo veía que el niño estaba súper nervioso. Entonces yo sabía que potencialmente los resultados que iba a obtener iban a ser erróneos. Entonces, y eran, ¿sabes?, los típicos test que se hacen pasar antes de pasar a primaria para ver si puede haber dificultades lectoras y tal, ¿no? Y de aprendizaje. Entonces, claro, yo me he dicho, no le voy a poner, entre comillas, un mal resultado en este test y veo que el niño estaba muy nervioso. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Vino el profesor a ver si estaba haciendo bien la práctica. Y yo lo que hice fue poner el niño en confianza. Jugué un poquito con él, le hablé un poquito de mí, le hice preguntas sobre él, tal. Entonces ya, estaba súper bien. Entonces ya cuando se sentó enfrente mía estaba súper, incluso graciosillo y tal, y estaba más relajado. Y ahí hice el test. Bueno, pues tuve una nota súper mala. Porque me dijo el profesor que eso no se podía hacer, que yo tenía que seguir un protocolo. Y claro, yo ahí la injusticia yo la sentía muy fuerte, yo soy muy emocional. Decía, ¿pero por qué? Si es que todo ha salido bien. No, y no, había que seguir un protocolo. Y yo ahí ya estaba como, y con el nervio, ay, no. Y claro, ahí me dijo un día, profesor, el día que tú tengas tu diploma podrás hacer lo que quieras. Pues esa frase no me la tomé a la ligera y cuando yo salí de la carrera, es lo que dije, yo no quiero esa logopedia, no quiero esa vida de logopeda, yo quiero una logopedia que realmente se adapte al ser humano que tengo enfrente mía, porque yo no trabajo con voces, yo trabajo con personas. Entonces, eso es muy importante para mí, ¿sabes? Y tú que eres psicólogo lo tienes que entender, claro. Sí, sí, fíjate que coincido totalmente contigo, porque claro, nosotros en el centro de psicología también hacemos diagnósticos Vale. y hacemos valoraciones diagnósticas. Y por ejemplo, muchas familias se sorprenden cuando les decimos, no, nosotros el diagnóstico lo hacemos en 4 semanas. Dicen, no, es que dicen, no lo hacéis en un par de días, no, yo te lo traigo 3 horas y en 2 días ya lo podemos tener. Digo, no. Digo, nosotros lo hacemos en 3, 4 semanas como mucho, que sean en días diferentes y por la mañana, que aquí se sorprenden. Bueno, es que por la mañana tiene que ir a clase. No te preocupes, os hacemos un justificante. Vale. Porque los resultados es que va a estar cansado, va a estar... Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Porque la sesión de tomar contacto, de decir, somos dos personas, nos tenemos Claro. que conocer. No puede ser un evaluador que me está ahí mirando, es que los resultados van a estar sesgados seguro, es que no van a Claro. estar bien. Pero Entonces tú eso te pasaría dijiste, a ti, me pasaría a mí también. O sea, es como si cuando tenemos, por ejemplo, una prueba, yo qué sé, para un artista que tenga que hacer una prueba de canto o una bailarina, tal, es lo mismo. Si bueno, el conoce carnet un de poquito más. conducir, el carnet de conducir. Eso, es verdad. Uy, qué miedo, con el examinador detrás, uy, qué horror, claro. Si te has tomado un café con él antes, pues te estará más relajada, claro. O sea que tú dijiste en ese momento, cuando te dijo, cuando tengas tu diploma, haz lo que quieras. Y eso hiciste. Eso hice, y te digo una cosa, yo realmente me he sentido muy sola en mi vida profesional, porque muchas veces me he sentido que no tenía apoyo. De hecho, no sé si tú sabes, yo soy una de las pioneras porque no sé, bueno, hay tanta gente de Sebletec, no puedo decir que soy la primera, pero que ha empezado a trabajar la voz online. Que yo me acuerdo, que tú no sabes la cantidad de gente de logopedas que me decía que lo que yo hacía no era logopedia porque lo hacía por Skype.
¿Sabes? O sea, yo me acuerdo y decía, pero vamos a ver, si yo no necesito tocar a la persona, entonces puedo perfectamente hacerlo online. Y claro, después del confinamiento todo el mundo empezó a trabajar online, ¿no? Pero antes de eso yo recibía de colegas logopedas, decía que me iban a denunciar porque lo que yo hacía no era logopedia. Entonces, he pasado por un montón de épocas, es verdad que me he sentido muy sola, porque claro, cuando innovas o cuando te sales, vamos a decir, de esos protocolos o cuando te sales de lo que supuestamente tienes que hacer y, oye, e intentas un nuevo camino, es duro porque te digo, falta de apoyo de mi gremio, lo he sentido muchísimo. Y ahora no me arrepiento para nada porque yo estoy viviendo hoy una vida, a mí me encanta, me apasiona mi trabajo, bueno, yo te he formado, tú sabes cómo soy yo, tal, y bueno, me encanta, pero porque hago las cosas tal y como en realidad que son el reflejo de mí misma. Yo soy una persona hiperemocional y creo que cuando estoy con mis aprendices, pues estoy con ellas como si estuviera contigo, con un amigo, con tal, y soy así con todo el mundo. No me pongo una careta de, ah, soy logopeda, soy profesional. No, soy un ser humano, tú eres un ser humano, esto es una relación de confianza y así es como trabajo. Y para mí Ah, me compensa mucho. ¿qué piensas de la bata? De ir con la bata. Mira, yo no tengo bata, yo tengo ahora esto porque salgo de una gripe, además tengo la voz un poquito cogida, entonces, ¿qué va? Yo además trabajo desde casa, como sabes, estoy, o sea, yo siempre, o sea, estoy aquí en mi salón, muy bonito, tal, y estoy muy bien. Y lo que pretendo también online es que las personas se sientan igual. Es decir, tú estás en casa, yo tengo muchas chicas que están en su camita, también siempre digo, ponte cómoda, no hay que estar recta tampoco para trabajar la voz, que si no ahí es donde empiezan a surgir cosas, ¿sabes? Tú relájate, y esto es un viaje muy bonito. Entonces, a mí realmente, no es que la bata, yo soy hija de médico. Cuidado, yo soy hija de médico, entonces yo sé lo que es la bata. A mí la bata me encanta. Yo me acuerdo, de hecho, yo he llevado creo que un par de veces en mi vida la bata cuando trabajaba con el Quirón, pero la unidad de voz, pero no sé, es que a mí la bata me impone. Entonces yo sé que da como también mucho miedo y tal. Yo prefiero que la persona me vea normal, así, oye, que tengo frío, pues pongo un jersey y ya está, y tengo pantuflas, mira, ¿sabes? Pues yo te digo que puedo entenderlo, por ejemplo, en logopedia infantil, porque te pones perdido, ¿no? Si estás con una deglución atípica y estás trabajando, ¿no? Con diferentes texturas Claro, de te podrías poner alimentación, un delantal también, que sería lo mismo, ¿sabes? O sea... no hace falta una bata de médico No. en Yo ese creo, tú sabes sentido. que yo creo que lo de la bata impone mucho a muchas personas, ¿sabes? Entonces, no, yo creo que muchas veces me preguntan primero por el tema de online, cómo puede ser, funciona y tal. Digo, es claro que funciona, llevo 20 años, bueno, 20 no, llevo desde 2009 trabajando así. Entonces, pero por otro lado, yo creo que también es más esa relación, yo creo que tú dices lo de la bata por esa relación, ¿no? De más íntima. Yo, por ejemplo, bueno, en España es que tuteamos a todo el mundo, pero imagínate en francés la gente, o sea, utiliza el vous, que sería el usted, ¿no? Y claro, yo cuando empiezo la primera sesión, es la sesión cero, es la sesión informativa, digo, bueno, me permito tutearte, tú me puedes tutear también. Y eso es como si yo te dijera, somos coleguitas. Y eso yo me doy cuenta de que cambia mucho el chip en la persona porque ya directamente instalo una relación de confianza. Y para mí esa relación de confianza es muy importante, porque Ujú. ahí es donde conseguimos cosas. Yo no me coloco, yo creo, en una posición, nunca lo he hecho, una posición como aquí jerárquica, ¿sabes? Superior o tal. No, no. Yo soy, de hecho, yo he creado un concepto que se llama la logopeda amiga. Y eso también va en contra de los supuestos protocolos. Ay, no, tú no puedes ligarte de amistad, que no. Tú no sabes la cantidad de chicas con las que yo he trabajado y que luego se han convertido en mis amigas, que estaban en Francia, han venido a verme aquí a España, han dormido en mi casa, tal, y se han convertido en amigas mías. Porque no veo por qué. O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, yo soy muy humana y siempre lo he sido y en mi práctica lo soy también. Y creo que por eso también tengo tantos resultados buenos en mi práctica, justamente porque esto abre una ventana y abre esa mirada hacia una logopedia diferente. Bueno, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Antes que hemos puesto el ejemplo de el examen de conducir, ¿no? No tiene nada que ver si haces el examen de conducir y estás allí con un examinador serio que no conoces de nada, que te Eso está es. ahí observando, que dices, madre mía, en las prácticas en la autoescuela lo he hecho súper bien y ahora en el Eso. examen me pongo de los nervios, pues un poquito es lo mismo, ¿no? Si llegas a un lugar con una persona, además, el tipo de trabajo de logopedia que tú haces, muchas personas están abriendo su vulnerabilidad a ti. Eh, porque están trabajando también la identificación, bueno, la Es que, identificación, están trabajando su sí, voz claro, por eso te quería preguntar también si tú ves, tú que trabajas con personas de todo el mundo, porque claro, haces en francés, ¿ves diferencias? Porque yo creo que esa mirada que tú aportas ahora se está generalizando más. Es decir, yo que tengo contacto con otras logopedas, veo que esta mirada más humana, ese mm, trabajo que habéis hecho, que se ha trillado durante los años 2010, ahora empieza a ver sus frutos, ¿no? Pero tú claro, que trabajas con gente de otros países, países,
¿Cómo ves la logopedia en Mira, Francia? ¿Cómo la en ves en Francia, Sudamérica? yo tengo muchas chicas de Francia, ¿vale? Sencillamente porque en Francia se llama ortofonía, ¿no? La logopedia, la ortofonía en Francia es, primeramente, súper cerrada, ¿vale? Y todavía mucho más protocolaria que aquí en España. Y además de eso, ¿por qué tengo tantas chicas trans? Primeramente porque no hay ortofonistas disponibles, tienen listas de esperas enormes. Yo no sé si tú sabes, pero nosotros en España tenemos esa suerte, o no sé cómo llamarlo, pero de que podemos publicitarnos. Tú puedes tener un canal de Insta, yo tengo YouTube y tal, yo tengo página web y así es como funciona Femivoz, pero es que en Francia no puedes. Si tú eres No, no lo profesional sabía de la esto. salud, no puedes publicitarte porque eso lo consideran como un comercio, y entonces no se puede comercializar la salud. Entonces, Wow, lo sí, desconocía totalmente, ¿eh? y en Bélgica es igual. Mi padre estudió en Bélgica, de hecho, él es chileno, pero hizo sus estudios en Bélgica y nosotros nos fuimos de Bélgica por eso. Porque aquí en España se podía abrir la medicina. O sea, tú llegas aquí y ves un cartel enorme con la cara del médico, doctor estético o lo que sea, tal, los hay mucho en Marbella, cuando vas llegando ahí por el golf. Y entonces, claro, y mi padre veía eso y mi padre se daba cuenta de que eso era una vía, no una vía económica como la gente podría pensar, ¿no? En Francia, pero la gente dice, ay, pero ¿cómo? Eso es un comercio, no se puede comercializar la medicina. Digo, pues mira, en España se hace y funciona muy bien. La idea es que si, por ejemplo, tienes que operar de corazón abierto, te gustaría que te operase el mejor cardiólogo. ¿Cómo lo vas a conocer? Tendrás que leer cosas, tendrás que buscar, tendrás que ver vídeos, tendrás que ver opiniones y tal. Entonces, en Francia está muy cerrado y tú, por ejemplo, pasas por el especialista, el otorrino, y el otorrino es quien te manda a una ortofonista para femizar tu voz, ¿no? Entonces, cuando te mandan a un ortofonista, te van a mandar al que tienen al lado. Pero esa persona puede ser que no esté especializada en feminización, por ejemplo. Entonces, por eso tengo tantas pacientes, o sea, pues yo las llamo aprendices, tantas aprendices francesas, porque primeramente no hay personas formadas, hay muy pocas formaciones y las ortofonistas, como que tienen su consulta, reciben las pacientes, pero de todo tipo, y tú tienes que saber de todo. ¿Entiendes? Entonces, yo apuesto más por una especialización en un terreno, o dos o tres, los que te guste y los que puedas llevar, pero cuando tienes que trabajar toda la logopedia, es casi imposible, ¿vale? Ujú. Entonces, date cuenta, si tuvieras que trabajar o ser el mejor, o la mejor, o el mejor en autismo, yo qué sé, en Parkinson, en disfagias y tal, oye, genial, pero yo prefiero especializarme. Entonces, por eso tengo tantas chicas francesas que vienen. Y para contestar a tu pregunta, lo que noto es que es súper, súper, súper medicalizado. Es decir, que o sea, me vas a dar un diagnóstico, me vas a dar un tratamiento, ¿sabes? Y se esperan eso. Y yo lo veo en sus caras. Cuando llego a la sesión cero, hola, soy María Estudillo, bueno, me permito tutearte, bueno, voy a hacerte unas preguntitas para conocerte mejor y tal, y le explico cómo funciona todo. Yo veo que empiezan así y acaban así. ¿Sabes? Pero en plan, ¿cuándo empiezo? Claro, porque eso no lo ven en Francia. Pero no lo ven en Francia no porque no sean capaces los ortofonistas, simplemente porque no se lo permiten. Hay No que se seguir un lo permiten. protocolo y el protocolo es muy rígido en ese sentido. Además, en Francia hay lo que se llama la ALD31, que sería afección larga duración, y entonces lo que es la realidad trans, lo que es la transición, lo que es la disforia de género, como se llama ahora, ¿vale? Está considerado como una afección de larga duración. ¿Y eso qué significa? Que tienen ayudas económicas del Estado. Entonces, lo que es ALD31, eso se lo dan a todas las personas trans en Francia, y efectivamente con ese documento, o no sé si es un documento o no, pero bueno, con eso estas personas pueden tener acceso entonces de manera gratuita a todo lo que conlleva una transición. Tratamiento hormonal, determinadas cirugías, etcétera, etcétera, y ortofonía, logopedia. ¿Vale? Entonces, claro, muchas chicas me llegan diciendo, ay, o sea, en todo caso no pagaría, ¿no? ¿Puedo utilizar la LD31? Digo, no, desafortunadamente es muy hermética Francia, con lo cual Europa no existe, ¿sabes? Entonces, no, que parece que estoy en la China, pero no, no, estoy aquí en el país justo al lado, pero no. Entonces, claro, muchas chicas me dicen, bueno, entonces no, porque yo no tengo tanto dinero y tal. Mis sesiones están a 60 euros, son 10 sesiones, habitualmente 10 sesiones son suficientes, con lo cual son 600 euros, pero repartido en 3 meses, ¿vale? Para que la gente se haga una idea. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de estas chicas vuelven después de un año, 2 años. Claro, han tenido sesiones gratuitas, no han tenido seguimiento diario, pero yo doy seguimiento diario, ¿ok? Y entonces, claro, no han notado cambio. Un cambio como la feminización de la voz se tiene que hacer así. Tiene que ser rápido, hay que entender a nivel, tú que conoces muy bien el cerebro también como yo, hay que entender los procesos cognitivos de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos a conducir, como decías antes, a bailar? ¿Cómo aprendemos? Hay un proceso y tiene que ser rápido. Tú no puedes hacerlo en 2 años.
Eso Sí, tiene que sí. ser rápido. Tienes aquí, por ejemplo, lo que es el patrón vocal masculino. En cuanto salga, aplástalo con uno femenino. Enseguida. Eso tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final estas chicas vuelven y dicen, bueno, yo prefiero pagar al final los 600 euros y hacer 3 meses de trabajo que tirarme 2 años y no tener resultados. Sí, sí. Entonces, a nivel de la mirada, yo, por ejemplo, trabajo también con muchas chicas en Latinoamérica Sí, y esto te también quería preguntar también. Allí, ¿qué mirada? mucho más, ¿De dónde mucho vienen? más, mucho más abierto, mucho más parecida a la mía y lo acogen muy bien. Las personas acogen muy bien el entrenamiento. Te digo, las personas de Francia, hay algunas que están muy reticentes y dicen, no, yo prefiero, por ejemplo, prefiero presencial o prefiero trabajar con una ortofonista convencional. Dicen, vale, digo, bueno, Convencional. pero mi puerta siempre está abierta, ¿sabes? Pero claro, lo que pasa también que decir una cosa, Alex, y es que hay personas que no van a... ¿cómo te digo? Que quizás este tipo de mirada no les va a... O sea, necesitan el protocolo, necesitan la bata, quieren ver eso. ¿Por qué? Porque tienen la sensación de que efectivamente si no hay eso no es válido. Ujú. Entonces, Sí, por eso es sí. importante este tipo de live que estamos haciendo para que la gente se dé cuenta de que eso no les resta para nada, ni eficacia, ni validez, ni nada. Es una mirada mucho más humana y ojalá todas las personas de la salud fueran mucho más humanas, los endocrinos, Claro, los sí. otorrinos. Fíjate que además veo mucho paralelismo con la psicología, en el sentido que hay un debate, por ejemplo, con mi equipo, que cuando hacemos reuniones de equipo, un debate que aparece muy a menudo, que me ha gustado mucho lo que tú has dicho, ¿no? La palabra paciente, ¿no? Es decir, no, aprendices, ¿no? Nosotros Aprendiz. también teníamos esa idea, ¿no? La palabra paciente nos significa alguien que no hace nada y que espera que tú lo hagas todo, ¿no? Es decir, es una persona paciente, Sí, está ahí quieta y tú eres el responsable, ¿no? La persona es claro. activa. Nunca lo había oído la palabra, ya te lo había escuchado ya otras veces, la palabra aprendiz, ¿no? Porque tenemos el debate, ¿no? O usuario, cliente, paciente. Usuario no me gusta tampoco. Al Usuario final parece que es una máquina, no sé. le decimos personas, las personas que vienen, ¿no? Nosotros ya, Exacto. Yo ¿qué utilizo también mucho personas tienes hoy? claro. Perdón que te corte, yo utilizo también mucho la palabra persona, pero yo cuando quise cambiar, no utilizar ya la palabra paciente, porque yo todo mi vocabulario está adaptado al ser humano, elegí aprendiz porque aprendiz te responsabiliza. Si tú eres aprendiz, tú estás aprendiendo. Yo te guío, soy tu fiel acompañante en este viaje, ¿vale? Te voy guiando, pero tú eres la persona que aprende, porque efectivamente esto es un aprendizaje. Ujú. Siempre lo digo, y cuando yo lo explico así, la gente entiende que efectivamente hay ese proceso cognitivo de aprendizaje, pero muchas personas me dicen, ¿pero volverá mi voz de antes? No. ¿Por qué? La pregunta no es ¿volverá? Sí o no, es ¿por qué no volverá? Y ahí es cuando tú entiendes que efectivamente hay un cambio anatómico importante, ¿ok? Que se realiza a través de ejercicios, entrenamiento. El entrenamiento significa repetición, eso es importante entenderlo también. Y después, en cuanto se llega a algo que nos gusta, ahí lo automatizamos. Y esa automatización efectivamente tiene que ser voluntaria, tiene que ser hiperconsciente y ahí estamos metiendo a la persona, o sea, tiene que estar activa esa persona. Y muchas Claro, veces el entorno también, eso es importante, que nos ayuda sí. mucho el entorno. Sí, por eso que las palabras son importantes porque ya de alguna manera, te predisponen a ese efecto Pigmalión a decir, no, soy aprendiz, no soy paciente. Claro. Tengo un rol activo. Es que además la palabra paciente ya no solo es la persona, porque efectivamente ser paciente, espero y tal, es que además, para mí la palabra paciente es que es peyorativa para mí, o sea, es negativa, es como me pasa algo. Me Mm. pasa algo. Y realmente yo, sabes que trabajo, por ejemplo, con muchas mujeres trans, muchas personas trans, yo siempre les digo, pero es que a ti no te pasa nada. O sea, tu voz está sana. Y digo, y tienes que ser feliz de tener una voz sana. Además, tienes una voz sana, elástica, con la que te va a permitir que sea entrenable y vamos a cambiarla. Pero reconciliar a la persona también con su voz es muy importante. Y Ujú. yo, por ejemplo, cuando veo, porque veo que hay cada vez más logopedas que están trabajando en feminización de la voz o masculinización, cuando escucho nuestras pacientes, el tratamiento de feminización, no es un tratamiento. Yo no trato a las personas, no curo. Es decir, ay, te voy a feminizar, te voy a curar. Es como si tuvieras algo. A ver, hemos luchado tanto por la despatologización, por favor, de la realidad trans, para que ahora sigan hablando de diagnóstico, de tal, que ciertamente hay un recorrido médico en la transición, que como bien sabes, no es obligatorio, ¿vale? Hay personas que no hacen ningún tipo de recorrido quirúrgico, ¿vale? Pero si lo hay, es una
parte, por supuesto, de la transición, pero eso no significa que toda la realidad trans sea, o sea, dependiente de un diagnóstico, de un lenguaje médico y tal. Entonces, cuando escucho logopedas así, ay, muchas veces tengo ganas de mandarle ahí como un sobrecillo de esto, ¿no? Que se manda y un email y decirle, oye, cuidado con cómo hablas porque es muy patologizante, muy Sí. patologizante. Pero fíjate que está tan extendido y ya esto ya hablamos de los años 70 cuando aparecieron las terapias humanistas en psicología, ¿no? Que ya apareció Carl Rogers, ¿no? Con la terapia centrada en el cliente, que ya le llamaba cliente, hizo un cambio. Todavía es cliente que es muy economista, muy comercial, ¿no? muy Es un comercial, a mí cliente, me parece que gusta. le vas a vender zapatos, ¿no? Entonces, sí que me llamó la atención el hecho de que ahora, por ejemplo, nosotros hemos estado siempre mirando softwares para la gestión del centro, ¿no? Y ves que todos los softwares de gestión de clínica tienen los pacientes. Pacientes. O sea que está muy, muy generalizado, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que tú decías, ¿no? Esa primera mirada, ¿no? Que ya cuando tú te sientes que no eres el paciente, sino que eres la persona Aprendiz. activa que Sí, tienes que aprender, ¿no? Y me ha claro. gustado, siempre me ha gustado ese concepto que tú utilizas de aprender. Sí que es Sí. diferente en psicología, ¿no? Sí, psicología sería Muy, diferente. Mira, yo me interesé, hubo un momento en que estuve buscando un poquito cómo definir mi práctica y hay un momento que yo lo llamé coaching también, un coaching emocional, vocal, etcétera, etcétera, de despertar emocional y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el coaching? Que tú sabes, el coaching también tiene una mirada negativa porque hoy todo el mundo es coach. Yo soy coach en hacer pasta con tomate, por ejemplo, ¿eh? Tal, bueno, en fin. Entonces, pero es verdad que cuando nos vamos a la raíz de la palabra coaching, ¿vale? Que es diferente del training, ¿ok? Con mi super acento inglés, el training y coaching, ¿vale? Yo realmente hago, bueno, y tú también, hacemos una mezcla de los dos. El training es el entrenamiento, la repetición. El coaching es el acompañamiento. Nosotros acompañamos y la persona entrena. Entonces, yo en realidad sería un coach y la persona sería entonces la que entrena, el entrenado. Pero claro, yo no iba a llamar a la persona mis entrenados. Entonces, la cuestión también, o el concepto de aprender, me gusta. ¿Quién no quiere aprender en esta vida? Aprender es guay, ¿sabes? Porque vas hacia otro horizonte. Entonces, la palabra aprendiz me parecía mucho más humana, mucho más adaptada a lo que yo hago y lo que yo propongo. Y efectivamente, pues, usuario no me gusta, porque usuario es como si estuvieras utilizando algo, ¿no? Es de uso, ¿no? un aeropuerto, un cliente que va a subir al avión, Un ¿no? usuario para mí es como Una nombre de usuario, ¿no? aplicación. Contraseña, nombre de usuario, tal. Es Sí. como alguien que lo utiliza. Entonces, no sé, a mí me gustaba aprendiz por eso, por el tema del aprendizaje. Y hay que entender que efectivamente la logopedia, porque hablamos de logopedia identitaria y emocional, que sería todo lo que engloba a la identidad. Y le añado siempre la palabra emocional porque yo no disocio nunca la voz de la emoción. Como siempre digo, yo creo que esto te lo comenté en la formación, que efectivamente yo creo que los seres humanos empezamos a hablar porque necesitamos compartir. Entonces el lenguaje surgió de eso. Como siempre doy este ejemplo que me encanta, es como, yo seguro que en la época cuando hacían con solo ruidos, hacían solo ruidos, ¿vale? Para comunicarse, hay un momento alguien tuvo que sacar algo para decirle, cuidado, hay un mamut detrás tuya y te va a reventar. Entonces tenía que hablar y decir algo. Entonces, para mí la voz, la forma de hablar, porque hablamos mucho de voz, pero la voz es un conjunto de sonidos, la forma de hablar tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con el hecho de compartir. Realmente, de hecho, eso se lo digo mucho a mis aprendices, que están muy focalizadas en feminización, pero espérate, ¿para qué nos sirve la voz? Nos sirve para comunicar. Entonces, mientras tú comuniques bien de forma coherente, correcta, adecuada, con la que tú te sientas bien con esa forma de hablar, etcétera, etcétera, ahí vamos bien. La idea no es tener solo una voz femenina. Ya está, toma, tu diploma tienes una voz femenina, chao. No. ¿Qué hago con esta voz femenina? ¿Cómo la utilizo? Eso es la base. Entonces yo siempre le pongo la palabra emocional porque detrás de cada voz, vamos a decir, hay una emoción o una intención de comunicar. Y muchas veces se le olvida eso a los logopedas, como te digo, que van a como tratar un síntoma o tratar y no se dan cuenta de que finalmente la voz sirve para comunicar. Entonces, y yo he tenido también personas que han llegado a mí, que han estado con otros logopedas o otras logopedas en feminización de la voz, que me han dicho, es que no tenía la sensación de avanzar. Y muchas veces pienso que es porque no hay una metodología organizada y porque eso no se entiende. Se focaliza demasiado a feminizar, feminidad. ¿Cómo voy a hacer? Venga, los agudos, luego tal, la melodía, vale, ok. Pero fuera de eso, ¿cómo la persona va a hablar en su día a día? Eso es lo más importante. Y eso falta mucho. Claro, fíjate, Mariela, que una de las cosas que más me gustó de la formación que hice contigo es bueno, ahora situándonos un poquito más en tu especialización, ¿no? Que es el trabajo en la feminización o masculinización de la voz, sobre todo en personas trans.
una de las cosas que más me gustó es precisamente eso. Es decir, es una metodología muy pautada, pero muy humana. Es decir, que lo que me gustó es que dices, bueno, son 10 sesiones en las que vas trabajando, pero muy ajustadas a cada persona. Es decir, dentro de esa pauta hay una flexibilidad. También tengo que decir, y lo digo aquí para todo el mundo que nos esté escuchando ahora y después, que me resultó no complejo, pero sí que tienes que tener un entrenamiento importante en el trabajar con personas y ver muchas personas. Pero la formación, yo te veía a ti ya tan suelta y nos ponías casos con el antes y el después, que es espectacular. Ya. Y además sin intervención quirúrgica, ¿no? Que esto también Claro, mucha no, gente no. le sorprende. Y piensan que para feminizar o masculinizar la voz tienes que pasar obligatoriamente por intervención. Fue espectacular, pero lo que más me gustó es que esa metodología de 10 sesiones con cierta estructura, evidentemente, desde la evaluación inicial, aquellas aplicaciones en las cuales puedes ver el registro, etcétera, etcétera, pero dentro de ese contacto también más humano, ¿no? De decir, bueno, Claro. esta persona cómo siente su voz. Claro, por eso te quería preguntar también, dentro de tu experiencia, que está, yo como digo, muy focalizado en esa feminización, masculinización de la voz, ¿tienes también otro tipo de demandas, como puede ser de docentes, Eh, a ver, yo he tenido docentes, pero no por lo que crees. He tenido personas que necesitaban cambiar su acento porque en el centro en el que trabajaban, por ejemplo, decían que, imagínate, si hablamos de España, he tenido, por ejemplo, personas magrebíes que cuando hablaban español tenían acento árabe y entonces eso, el centro decía que no querían que para trabajar con ellos tuvieran acento. Entonces he tenido que neutralizar el acento o españolizar el acento, ¿vale? Docentes, he tenido personas trans que venían por feminización que eran docentes, entonces yo ahí meto resistencia, meto todo lo que tengo que meter para que la voz brille mucho más, ¿vale? En las clases y doy muchos tips también para que la voz no se canse al final del día, etcétera, etcétera, y muchas pautas también de higiene vocal. Pero realmente de lo que más tengo, como bien sabes, feminización de la voz, por supuesto, personas del colectivo, cualquier persona del colectivo, personas no binarias, personas bigéneras, personas agéneras, personas andróginas, personas queer, personas, ¿qué más tengo? Personas transformistas, personas intersex también, que se habla muy poco de ellas y hay muchas personas intersex que, por ejemplo, las personas que tienen nuestra edad, que vienen de nuestra generación, habitualmente cuando el bebé nacía, si se veía efectivamente órganos sexuales masculinos, se le ponía un nombre masculino, etcétera, y se trataba como un niño. Cuando en la adolescencia aparecían a nivel físico, a nivel anatómico, por ejemplo, mamas, etcétera, o vamos a decir rasgos más femeninos, ahí es cuando los padres consultaban y realmente eran los padres o incluso muchas veces el pediatra o el psiquiatra y tal, o el médico en todo caso, que elegía. Y les decía, solía decir a los padres que efectivamente para que el niño llevara una vida más normal era mejor hacer una ablación de las mamas porque tenía un órgano reproductor o en todo caso sexual masculino. ¿Qué es lo que Wow. pasa con estas chicas? Que efectivamente estas chicas cuando han empezado realmente a sentir su feminidad no podían hacer nada, les empezaron a dar testosterona para combatir los niveles justamente que había de hormonas femeninas en el cuerpo. No les daban a elegir. Entonces, muchas personas intersex femeninas pues vienen de esto, entonces han recibido testosterona, han sufrido mutilación en sus cuerpos y tal, y a nivel de la voz la testosterona pues ha creado estragos, ¿no? O sea, voz muy masculina, laringe más crecida, etcétera, etcétera. Pero yo trabajo con ellas y les vuelvo a dar la feminidad vocal y te digo, se habla muy poco de las personas intersex, pero hay que decirlo bien alto porque efectivamente para ese tipo de personas que han sufrido este tipo de maltratos, porque para mí es un maltrato, pues la feminización de la voz también funciona, ¿sabes? Fíjate, Entonces, y aquí, Mariana, pues te quería preguntar, ¿no? Porque ya pasaríamos a otro apartado, ¿no? Fíjate que hemos hecho la perspectiva de la logopedia, bueno, esto ya va fluyendo, ¿eh? Pero creo que podemos conectarlo muy bien con lo que es emoción y voz. Porque fíjate, ahora me decías, ¿no? Por ejemplo, personas que tenían un acento que para el lugar de trabajo en el que estaban tenían que trabajar ese acento. ¿Hasta qué punto? Claro, porque la voz con la emoción está muy relacionada y con la identidad, ¿no? La voz te identifica. claro. ¿Hasta qué punto crees tú, Mariela, que es una dificultad el hecho o las demandas que vienen a trabajar esa voz son demandas de personas que quieren trabajarla desde dentro o es por el exterior que les obliga
a cambiar esa voz? Eso es una muy buena pregunta y te la voy a contestar con un ejemplo práctico, ¿vale? Me gustan mucho mis ejemplos porque es más vivo, ¿no? Un día yo tuve una mujer de unos 50 y tantos años, boliviana, que me escribe y me dicen, quiero feminizar mi voz porque mi marido y mis hijos me dicen que parezco siempre enfadada y que hablo como un hombre. Y ahí me dije yo, parezco siempre enfadada, eso es emoción. Hablo como un hombre, es raro, ¿no? Entonces, el estereotipo de hablar fuerte o hablar monótono y tal, siempre va a ser considerado más masculino. Entonces, y de hecho esta mujer empezó a contarme, la pobre, que tenía una tiendecita y que estaba perdiendo un montón de clientes porque en el pueblo en donde ella vivía se decía que era muy borde. Y ella me decía, llorando, me decía, pero no es así, Mariela, si yo soy muy buena y tal, pero es que no consigo expresar mis emociones. Para que os deis cuenta, las personas que nos están viendo, que es aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Logopedia sanitaria? No puedes. Aquí es entender por qué no consigues expresar lo que deseas expresar, cariño. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay personalidades y personalidades, pero vivimos en una sociedad tan sumamente estereotipada que efectivamente esta mujer, pues, o sus hijos decían, mamá, estás parece siempre enfadada porque tenía una voz más monótona, más baja y tal, o más plana. Y el marido le decía que parecía que hablaba como un hombre. Entonces, posiblemente yo hice feminización con ella, pero primero tuve que entender la vida de esta mujer y que me explicara todo lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Feminicé su voz, le di más claridad, más melodía. Trabajamos mucho esa voz emocional. Es decir, ¿cómo te gustaría expresarte cuando estás enfadada? ¿Cómo percibes tú el enfado? ¿Qué es lo que te enfada? ¿Ok? ¿Qué palabras vas a utilizar? Por ejemplo, cuando tus niños se portan mal y tal, ¿qué le dices? ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo podrías decírselo? Aquí hay un factor. Yo no soy psicóloga, pero soy humana y soy terapeuta. Entonces, porque hablamos, lo podemos hablar después de intrusismo, mucha gente me dice, ay, pero eso, la logopedia humana tal, es hay mucho intrusismo en relación a la psicología. No, perdona, yo no podría ser logopeda si no tengo esa parte. De hecho, en las clases de logopedia tenemos psicología también, es que es normal. La psicología simplemente, para mí, es la disciplina que trata de humano a Como la humano. docencia, como las maestras, Exacto. y claro, sí, sí. Claro, yo podría decir no soy profesora, pero yo trabajo con aprendices, entonces, bueno. Entonces, esta mujer, oye, todavía me manda bendiciones por Navidad, te lo prometo, años después, porque claro, me dice que gracias a mí se está forrando, porque ahora tiene la tiendecita llena. Oye, yo estoy muy contenta, claro. Y dice que su marido, oye, cuidado con lo que te voy a decir, ha reavivado la llama, porque claro, yo le empecé, también yo hice un poquito de sensualización de la voz, eso lo hago mucho con chicas, por ejemplo, que son chicas que hacen webcams y tal, ¿no? Erótico, porque hay que decir todo. También aquí hay emoción. ¿Cómo suscitar un tipo de emoción en una persona que te está escuchando solo con tu voz? Entonces la sensualización también lo hice, yo le dije, mira, tu marido, háblale así y tal, y te lo juro, funcionó súper bien. Entonces, ¿cómo está ese enlace entre la voz y la emoción? Es impresionante. ¿Cómo podemos mejorar una vida, mejorar una calidad de vida, simplemente entendiendo primeramente nuestro aparato fonador, entendiendo la conexión con nuestra personalidad, con nuestra percepción del mundo y con nuestra emocionalidad? Yo tengo Claro, todos los días casos que total. salen, vamos a decir, de la feminización pura y dura, y en la que realmente tienes que ahí estrujar las meninges y decirte, pero ¿qué voy a hacer con esta persona? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque aquí la idea no era darle más agudos para que fuera feliz, era que ella pudiese entender que tiene derecho a expresar sus emociones de una manera personal, ciertamente, pero también que correspondiese más a los estereotipos esperados a nivel vocal por la sociedad para que no sufriese justamente de esa mirada de la sociedad, No, ¿sabes? fíjate que ayer era lo que te preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué punto es algo interno? ¿Hasta qué punto es algo externo? Evidentemente es 50-50, ¿no? Es decir, todo afecta, ¿no? Yo En el tengo ganas de sentido- decirte que depende de la demanda, por eso te puse este caso, porque aquí en este caso la demanda era exterior. Esta mujer probablemente, pues si su tienda no iba a ir hacia abajo, o si su marido o si sus hijos no le hubieran dicho nada, no hubiera consultado. Entonces, es exterior, yo creo, la demanda en muchos casos, en los casos de mujeres trans, también yo diría, eh, es que hay personas, no todas las mujeres trans o sea, que desean feminizar su voz lo van a hacer simplemente por la sociedad. No, hay personas que realmente desean escuchar esa vocecita que escuchan en su interior. Entonces, yo creo que puedes tener casos y casos, pero en todo caso, lo importante es que al final la persona lo haga sí o sí una parte por ella, porque si no, no funciona. Sí, sí, sí.
Y también fíjate que con la conexión de las emociones, yo ahora pensaba una anécdota personal, ¿eh? Porque fíjate que yo conozco el cuidado vocal, nunca tengo problemas con la voz, es decir, nunca, no tengo afonía, no tengo disfonía, es que mi voz siempre está como la escuchas ahora, Qué siempre. maravilla. Pues fíjate que estuve preparando una obra de teatro que estrenamos en el año 2023, una obra de teatro musical a partir de una conferencia que a mí me gusta mucho hacer una conferencia para familias y bueno, pues pensé la idea de musicalizarla, cogí temas de Serrat, bueno, y quedó una obra de teatro musicalizada que yo estaba muy contento con Qué ella. guay. Entonces, bueno, hice entrenamiento con una entrenadora vocal, etcétera, etcétera, para preparar las canciones. Y fíjate que la última semana yo estaba muy nervioso, pero no por la obra de teatro en sí, sino porque tengo 3 hijos, tengo 2 centros, profesor en la universidad y la obra de teatro, ¿no? Creo que se me sumaron muchas Muchas cosas. cosas. Pues, ¿qué era lo que más me preocupaba a mí? La voz. ¿Dónde me afectó una semana antes? La voz. O sea, increíble. Sí, por eso el tema de la emoción, ¿Y qué notabas? bueno, tuve una disfonía brutal, Ah, es decir, que apenas podía y yo nunca he sufrido de la voz. Entonces mi profesora de canto me recomendó, pues tal como te veo, ni própolis ni nada, directamente cortisona. Bueno, fue algo y no pude hacer todos los temas y cantados eso, que pude hacer, pero es curioso porque desde 2023 no he vuelto a tener ninguna afectación de la voz. pero de ahí el nombre también de este live, que era cómo afecta la psique al soma, que para que la gente que no entienda esas palabras, la psique es la mente y el soma es el cuerpo. Y eso es impresionante. Y por eso yo muchas veces, de hecho el otro día tuve una sesión con una chica que solo hablamos y yo le decía, venga, vamos a hacer ejercicio. Y me decía, no, María, no te preocupes, yo me encanta hablar contigo y me hace avanzar un montón. Muchas veces solo hablando con la persona se consiguen cosas increíbles. En vez de estar haciendo ejercicio, 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 te digo, también lo que es o sea, decir, la cultura del ejercicio. Qué horror. Yo cuando doy, de hecho, cuando tú que has hecho formación conmigo, lo digo mucho. Cuando doy formaciones, la mayoría de las logopedas lo que quieren es una receta de cocina. Es decir, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, tal. Ah, mira, aplico el método Estudillo y feminizo la voz. No. O sea, es importante entender que para que conseguir cosas hay que entender a la persona que tenemos enfrente. Y efectivamente, cuando entiendes, a ti te ha pasado, hasta qué punto la mente influencia el cuerpo, pero yo lo he vivido con otras cosas y yo lo sé. Y muchas veces cuando tienes un dolor o cuando algo te pasa, hazte preguntas sobre tu mente. ¿Qué es lo que pasa? Algo, hay un nudo ahí. Entonces, efectivamente, la voz, yo creo que en este live lo estamos demostrando, la voz no puede ser cuidada, vamos a decir, únicamente desde una perspectiva sanitaria donde se trata un síntoma, una lesión o una patología. No, la fusión. Tú eres mi ídolo, porque ojalá yo pudiese escuchar. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Me gustaría hacer formaciones de psicología y más que de psicología hay también otras disciplinas, vamos a decir, muy humanas que me encantan. Pero realmente te digo, tú eres mi Dios en el sentido de que fusionar la psicología con la logopedia para mí es la receta perfecta. Y ojalá todos los logopedas fuesen psicólogos, Ujú. sinceramente. Porque entender el cerebro humano para mí es, te digo, la clave del éxito. En temas de feminización o de cualquier otro entrenamiento vocal o Ujú. incluso de un tratamiento, porque efectivamente personas que tienen nódulos, a mí me llegan personas con nódulos que quieren feminizar su voz y yo cuando la escucho digo, uy, aquí hay algo raro y las mando al otorrino y efectivamente, nódulillos. Entonces, y que habitualmente son docentes, que hablábamos de la docencia, que ahora me acabo de acordar, porque me has hecho la pregunta y no me he acordado, pero me estoy acordando de una mujer que era francesa y que efectivamente yo le decía, tu voz esto, tu voz lo otro. Yo trabajo mucho en la feminización de la voz, la resistencia vocal con personas que trabajan con la voz en su día a día o que la utilizan mucho, ¿no? O que utilizan un volumen alto, por ejemplo. Entonces, efectivamente, es muy importante entender que tú puedes cuidar o tratar el nódulo. Venga, te hago tus 15 sesiones, ¿vale? Te quito los nódulos, vas al otorrino. Qué guay, María, la gracia, me has quitado los nódulos. Nos vemos en 3 meses. ¿Por qué? Es que es así, porque si la persona es nerviosa y compensa aquí, si la persona está pasando un mal rato y compensa aquí, si la persona no tiene nada malo, pero tiene un trabajo y no sabe cómo utilizar la voz, vale, compensa aquí. Tal. Entonces, hay que entender a la persona, preguntarle cómo vive, preguntarle, yo siempre empiezo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Necesito entender. Yo tengo chicas que a veces me dicen, ay, Mariela, no voy a hacer la sesión hoy, lo siento, te la pago, pero acabo de romper con mi novio. Y digo, no, cariño, la sesión no
vamos a hacer y vamos a hablar. Y me tira hablando, y la chica llorando, y yo con él, digo, ay, cariño, y no le cobro la sesión, me da igual, pero necesito entender quién es la persona. Eso es Sí, muy importante. Y como te digo, para mí, yo creo que muchas veces eso es lo que le falta a la logopedia, demasiado clínica, demasiado científica. Yo acabo de sí, hacer ahora un diplomado en vocología, que es la ciencia de la voz, imagínate. Yo estaba ahí con máquinas, robots, es como la voz súper científica. Que me encantó ver esa parte, porque efectivamente la voz a nivel físico se puede explicar, A más B o yo que sé, raíz cuadrada de A, todas las fórmulas que utilizan, ¿vale? Pero al final yo me decía, porque claro, analizan mucho las voces en laboratorio. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero en ese momento la persona tenía la regla? ¿O la mujer tenía la regla? ¿O en ese momento, o cuántos años tenía la persona? O no sé, ¿o en qué estado de ánimo está? ¿O es por la mañana o por la noche? Y yo me hacía un montón de preguntas. Y cuando yo le pregunté, no saben contestar a ese tipo de preguntas las personas que, o sea, a menos que realmente hayas, pero cuando tú estás analizando únicamente números, tal, le falla algo. No somos sí, máquinas. Muchas veces pensamos que el cuerpo lo asemejamos a una máquina porque efectivamente está muy bien hecho y tiene todo un sí. engranaje y todo de funcionamiento, pero no es una máquina en el sentido de que el jugo de la máquina para que realmente funcione es esa parte emocional. Sí, fíjate que es curioso porque tuve también una persona que era docente, era maestra, había perdido la voz prácticamente y estaba haciendo logopedia, no conmigo, pero sí que vino por tema psicológico, por tema ansiedad, estrés. Entonces veía que a nivel vocal no avanzaba, que no estaba avanzando a nivel logopédico. En cuanto trabajamos la ansiedad y el estrés y pudimos disminuir y reducir la ansiedad y el estrés, no solo dándole estrategias para reducir el estrés, sino quitando cosas que le estaban dando estrés. Porque a veces dices, la persona tiene que gestionar el estrés. A veces son cosas que te dan estrés y te las tienes que Exactamente, quitar de encima. exactamente. Hay veces, por ejemplo, que me llaman empresas para hacer un taller de gestión del estrés para los trabajadores de la empresa y les digo que no. Y me dicen, ¿pero por qué no? Digo, porque es que lo que tenéis que hacer no es hacer un taller, es quitarles el estrés que tienen, es decir, Claro, no, tratarlo de no, otra es manera. totalmente eso. Y precisamente cuando trabajamos el estrés con esta maestra, mejoró vocalmente en una semana. Es decir, en el momento que dejó de tener la ansiedad y el estrés, vio que Claro. la voz volvió otra vez, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? La conexión entre la Es emoción que, y... claro, yo trabajo ahora mismo con una chica trans que es profesora. Y claro, yo le hago mucho la pregunta de cómo utilizas tu voz. No tiene micro ni nada, ¿vale? Está en un instituto. ¿Cómo utilizas tu voz en tu día a día como profesora? Entonces, claro, yo le pregunto justamente, ¿qué dices? Callad, que os calláis, ¿sabes? Entonces le pregunto, porque para mí es importante trabajar con lo real. Eso también es otro punto. Muchas veces veo que terapias, odio esa palabra, terapia logopédica, no, entrenamiento, eso es un entrenamiento. Entonces, pero bueno, la gente, los logopedas actualmente utilizan terapia logopédica. Entonces, muchas veces cuando me doy cuenta de que tampoco consiguen resultados, ¿por qué? Porque no trabajan con nada real. Van a hacer esto, ¿vale? Que esto tiene, yo lo he estudiado, pero de una manera increíble en vocología. Conozco toda la teoría física de por qué utilizamos esto, de cómo hay que utilizarlo y tiene eficacia. Pero si esto no lo fusionas con algo real, vas a hacer tus ejercicios de burbujita y dentro de 3 semanas vas a seguir igual. Entonces, es muy importante entender que esa parte también más funcional hay que meterla también en el entrenamiento. Y para volver a esta profesora, yo le decía, pero vamos, ¿qué palabra utilizas o cómo gritas y tal? Ok. Muchas veces, cuando se cambia esa forma de gritar, porque el grito no se lo vas a quitar, esa forma de gritar, también la mirada que ella pueda tener hacia ese grito. Cuando tú le haces ver a la persona que se está haciendo daño, la persona reacciona así. No se había dado cuenta que se hacía daño. En ese momento que alguien te está haciendo daño. Eso es Sí, lo que tienes que parar. No puedo manera porque necesito dar voz. Digo, pues entonces lo haces de otra manera. Cuando estudias también el sonido, y por eso me encanta la ciencia de la voz, porque te digo, es importante tener las dos partes y entender la parte científica de la voz y también la parte humana. Cuando entiendes realmente la ciencia, te das cuenta de que hay ciertos sonidos que se perciben de manera, o sea, de manera más discriminada por el oído, ¿ok? Sonidos, agudos, tal, tonalidades, una forma de articular, ¿ok? Entonces, no es una cuestión de proyectar la voz, porque realmente la proyección de la voz es algo muy ambiguo, porque realmente si yo estoy aquí, te voy a escuchar muy fuerte, pero si me pongo aquí no te voy a escuchar tan fuerte, ¿vale? Entonces, también hay técnicas como, por ejemplo, en vez de gritar, desplázate.
¿vale? Y es una visión. Y todo eso también lo trabajo muchísimo, pues con personas que tienen trabajos donde se les solicita la voz mucho, donde se solicita mucho la voz y que quieren feminizar. Y hago las dos cosas al mismo tiempo. Pero es muy importante entender que en caso de profesores o en caso de personas estresadas o en caso de personas que van a tener alguna lesión, porque todo esto se traduce en lesiones vocales, efectivamente vas a tratar la lesión, pero hay que entender todo ese contexto alrededor. Sí. Y yo muchos otorrinos incluso a veces les mandaría una pipeta de estas en vez de suelo fisiológico, una pipeta de humanidad. Porque tú no sabes la cantidad de chicas que yo mando a otorrinos, por ejemplo, porque tienen mucosidad, porque tienen carraspeo. Y las mando y me vuelven y dicen, no, el otorrino dice que todo muy bien. Digo, pero tú le has preguntado al otorrino, entonces, ¿cómo explica que tengas mucosidad y que tengas...? Porque es su terreno. Esto es el terreno del otorrino y él es médico. Entonces, a ver, yo tengo la sensación que a veces la gente no quiere indagar más. Pero cuando rascas un poquito, tienes muchas soluciones y a veces la propia persona enfrente tuya se da cuenta. Claro, también es el tema de la formación, ¿no? De dar esa, ya en la formación ya tiene que existir eso, ¿no? Yo, por ejemplo, este ejemplo que has dicho, ¿no? De docentes que gritan, ¿no? Yo, aquí viene la parte psicológica, ¿no? Digo, no es necesario gritar, ¿no? O, por ejemplo, dicen, es que grito mucho y me hago daño. Entonces yo les digo, bueno, es como si das un puñetazo en la pared Vale, y te rompes los nudillos, ¿no? Entonces digo, claro, ¿verdad que no te vas a romper los nudillos? Pues tampoco hace falta que te rompas la voz, ¿no? claro, Es decir, hay otras estrategias, ¿no? Bueno, me gusta mucho la que has dicho, ¿no? De desplázate, es decir, claro. hacer llegar el mensaje más cerca Lleva la sin voz, necesidad claro. de gritar, ¿no? Es que, mira, eso, lo de desplázate, me viene porque, de hecho, eso, ¿dónde lo aprendí eso yo? Creo que eso fue en la facultad. Es una cosa que me llamó mucho la atención cuando hablábamos del volumen, que en realidad se dice intensidad, ¿no? Pero a nivel coloquial se utiliza la palabra volumen. Yo me acuerdo que en mis clases explicaron una cosa, y eso me llamó mucho la atención porque yo soy muy táctil, y hablaron de la distancia de proximidad. Es decir, ese círculo que nos trazamos alrededor nuestra, que cuando tú penetras ese círculo, una persona que se acerca demasiado a mí, puede ser como una agresión si yo no lo quiero, ¿no? O puede ser mucho amor si la persona yo quiero que se acerque. Entonces, esa distancia de proximidad, que por eso yo trabajo mucho online, porque yo soy muy táctil y las pocas veces que he trabajado presencial, yo notaba que molestaba a la persona, ¿sabes? Entonces, a mí me viene bien trabajar online. Pero entonces, en esa distancia de proximidad también tienes un volumen. Si hablamos, por ejemplo, de sitios ruidosos. Si tú estás en una discoteca, ¿vale? Que sea para pedir una copa, si puedes hacerlo, por supuesto, todo depende de la situación, o si es para hablar con alguien, efectivamente, si te tiras toda la noche gritando, al día siguiente vas a tener una disfonía del copón. Pero no es, Mariela, yo no puedo dejar de hablar en la discoteca. No, pero acércate a la persona, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Si esta persona se pone a hablar fuerte, esta se va a alejar un poco, porque el cerebro funciona por supervivencia. ¿Vale? Protegerse de lo que nos hace daño. Entonces, si yo veo que tú me estás gritando, Alex, yo me voy a alejar un poquito. Pero cuando yo más me aleje, tú más gritas. Y entonces yo después más grito también. Horrible. ¿Qué es lo que pasaría si yo me acerco a ti y te hablo en el oído? Seguro que te ha pasado alguna vez que alguien te viene hablando en el oído, uy, te ha partido el tímpano demasiado fuerte, ¿no? Porque no controla el volumen. Pero lo ideal sería eso, acércate un poquito, crea en esa distancia de proximidad un entorno favorable para la voz. Con los docentes pasa igual, desplázate, utiliza micro, que eso se hace cada vez más, ¿vale? Y encuentra un volumen conversacional o quizás un poquito más alto en el que te sientas cómoda, cómodo, que puedas reproducir de manera más automática, entrénalo también, ¿ok? Y que sea funcional, que sirva, que la gente te escuche, te entienda y que tú no te hagas daño. Eso es para mí la base, pero la persona tiene que entenderlo, porque muchas personas que llegan a nosotros, yo lo que creo es que tienen una visión de la voz o de la forma de funcionar que tiene de funcionar la voz, pero no saben realmente cómo es. Yo todavía tengo personas que creen que las cuerdas vocales están así, ¿sabes? Y cuando les digo que las cuerdas vocales no es más grande que un ibuprofeno, se quedan, ¡hala! Digo, claro, digo, pues hago el trabajo que hago. Yo el día que vi mis propias cuerdas vocales y de chica, me dije, ¿en serio con lo que yo hablo? Y todo depende de donde tengo una presentación chica, ¡qué alegría! Pero bueno, entonces, todo ese conocimiento, por eso hablo de aprendices, todo lo que aprenden sobre la voz, sobre su cuerpo, sobre su manera, tú hablas de estrés, de gestionar el estrés también, el track, ¿no? Se llama el track, ¿no? El hecho del, ¿cómo se llama esto? El nervio del escenario, ¿no? Tal. Entonces, pues yo trabajo mucho con actores, actrices, hago Sí. mucha modificación de acento para actores y actrices, pero también hago cambio de personalidad. Cómo darle un enfoque diferente a un personaje, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores, efectivamente, hay cosas que no se pueden tratar desde lo puramente sintomático. Y desafortunadamente, como te decía, muchas personas creen, muchos logopedas que salen de la facultad, creen que no tienen ese permiso
de poder innovar, de poder indagar o de poder hacer una logopedia diferente y de poder decirse, bueno, voy a hacer esto así. Si tú me decías, tienes cada vez más personas que lo hacen, yo tengo cada vez más logopedas que formo que también me digo, bueno, las personas que me vienen son personas muy buenas, las noto muy empáticas, muy humanas y veo que gracias a esa visión que tienen ya, de que viene de fábrica de la vida, van a conseguir una bonita logopedia. Pero a todas esas personas que nos están viendo, que son, por ejemplo, logopedas y que no consiguen resultados en sus sesiones de voz, que sea feminización o otro tipo de temática, yo les invitaría justamente a que se hicieran esa pregunta. ¿Quién es la persona que tengo enfrente mía? Realmente cómo funciona esa persona, cómo es su mundo, cómo vive su día a día. Y ahí van a conseguir, yo creo, muchos más resultados. Fíjate que también en este sentido, por eso, hablando ya del tema de docencia, ¿no? Y de identidad, tu identificación con tu voz, fíjate que también es curioso que he encontrado personas que son maestras y que cuando, por ejemplo, profesoras de secundaria, sobre todo chicas, porque no sé, parece que son las que más vienen luego a pedir ayuda, ¿no? Tienen esa valentía de pedir ayuda. Entonces, lo que me encuentro es que cuando hacen las clases, se ponen el rol de docente y pueden hacer muchas clases magistrales en las que la voz no descansa, pero encima están como representando un rol que soy yo docente y no soy, y digo, es que no estás utilizando tu voz, no eres tú. Entonces, parece que la voz se ve más perjudicada porque o es más impostada o tiene que representar o tiene que... ¿De qué manera tú crees que eso puede estar vinculado también con esa identificación con tu voz? Eso tiene que ver también con la jerarquía de la que hablábamos antes, ¿no? El hecho en realidad es como si estas personas se pusieran su bata también. ¿Vale? Entonces, yo lo que creo es que, mira, sí o sí, yo lo llamo eso los roles vocales. Es como si te digo, Alex, tú no hablas igual a tus hijos que a tu mujer, que a mí, que a una persona con la que trabajas, que al cura de la iglesia. Es que tenemos roles vocales en el sentido de que nuestra forma de comunicar va a variar en función de la persona con la que hablamos, del lugar en el que estamos. Yo no hablo igual en el confesionario, que no me voy a confesar, pero bueno, en el confesionario que en una discoteca. Oye, del tema del que estamos hablando del amor o estamos hablando de Trump, ¿vale? Entonces, en función de todo esto, de la intención del mensaje, tengo la intención de hacerte reaccionar, de nota, ¿vale? Entonces, en función de todos estos elementos, nuestra voz o nuestra forma de comunicar va a cambiar. Entonces, efectivamente, nuestra profesión también es un rol. ¿Cuántas personas no vienen? Yo no sé si a ti te ha pasado, me vienen para decirme, Mariela, necesito imponerme más cuando trabajo, porque cuando hay reuniones así online y tal, me tengo que imponer. Ahí hay una parte psicológica importantísima y vocal. Y es lo que tú dices. Entonces, yo no creo que sea negativo, yo creo que es justamente entender esa variabilidad que tenemos en nuestra forma de expresarnos y que eso forma parte de nosotros como seres humanos porque somos seres adaptativos. Ahora, no te vayas tampoco hacia un rol que tu cuerpo no va a ser capaz de reproducir sin hacerte daño. Y ahí es donde lo bueno de un entrenamiento es que en un entrenamiento lo que hacemos es hacer mucho testeo de potencial. ¿Dónde están mis límites? ¿Dónde está el límite de mi cuerpo? Cuando yo empiezo a notar esto, uy, sé que tengo que parar, o sé que tengo que beber un poquito de agua, o sé que tengo que bajar un poquito el volumen, sé que me tengo que desplazar. También ¿cómo decirte? El hecho de ser capaz de autoanalizarte, eso es primordial. Entonces, yo no creo que tener un rol cuando me voy por ejemplo, soy profesora y tal, llego y claro, me pongo la careta de profesora y tal, y tengo una manera de expresarme con los niños con los que estoy, por ejemplo, y luego cuando estoy en la clase, o sea, en el aula de profesores soy diferente, eso no está mal, eso no es malo, eso forma parte de nosotros, no solo de nosotros. Pero la idea es, si te estás construyendo un rol vocal, hazlo bien. Yo, de hecho, invitaría, y ojalá en un mundo utópico pudiera ser así, todas las personas que salen de la universidad como profesores o que terminan su carrera de profesorado, etcétera, etcétera, tendrían que tener un taller con logopedas para trabajar a la raíz. En vez de esperarnos 3 años y dentro de 3 años recuperar nodulillos y tal, no, que se haga a la raíz. Porque efectivamente ahí también intervenimos. Y si te das cuenta, en este tipo de acciones que vamos a llevar con esas personas, no estamos trabajando en un síntoma anatómico, estamos trabajando en una comprensión que se sitúa mucho más a un nivel mental. Aquí estamos en el psique para evitar que el soma sufra. Fíjate, y aquí también, entrando ya un poquito más en tu especialización, ¿no? Que es la feminización y la masculinización de la voz. Y entrando también desde el punto de vista también clínico, ¿no? Que a mí me gustaría preguntarte también, que nos lo dijiste en la formación, y para mí fue muy interesante, que es, mucha gente se sorprende, sobre todo personas trans, que dicen,
Ah, ¿no es necesario que me intervenga la voz? ¿No es necesario que haga una intervención? ¿La cirugía? Sí. Entonces, aquí, ¿cuál es tu experiencia con cirugías o con no cirugías en el con las personas que has podido trabajar? ¿Qué es lo que has observado? Mira, la cirugía, yo asistí en España a la primera cirugía que se hizo en Marbella para feminizar la voz, fue con técnica lava. La técnica lava era una técnica que lo que se hacía era quemar el borde, o sea, no el borde libre, perdón, al revés, el borde no vibrante de la cuerda vocal, y se quemaba con láser CO2. Yo ahí, hay una cosa, y te cuento esta anécdota porque es brutal. Yo trabajaba con esta chica y esta chica, pues como era gratis, yo creo, la cirugía, porque era de testeo y tal, pues se sometió y dice, bueno, María, la voy a probar, vale. Bien, justo después de la cirugía, por supuesto, reposo vocal, justo después de la cirugía tenía la voz un poquito más alta, pero bastante disfónica. A los 2 meses, la voz le volvió igual. ¿Por qué? Porque hay un elemento que a la gente se le olvida y es la capacidad de cicatrización de nuestro cuerpo. La capacidad de adaptarnos. Si un día pierdo este dedo, pues seguramente voy a compensar con otra cosa. Entonces, el cuerpo es muy adaptativo. Nuestro cuerpo es increíblemente desconocido realmente. No sabemos cómo va a reaccionar la cuerda vocal, no sabemos cómo te vas a adaptar a esa voz o a esa nueva configuración Sí. anatómica. Entonces, ahí entendí una cosa, y es que efectivamente, si hubiera realmente una cirugía que feminizara la voz, tendría que ser una cirugía que también trabajase en el cerebro. ¿Por qué? Porque la cirugía para mí, de hecho, no, vamos a también llamar las cosas por su nombre, realmente no son cirugías de feminización de la voz, son cirugías de aumento tonal, es decir, son cirugías que agudizan la voz, porque el acto médico que se hace, o sea, que vamos a intervenir en las cuerdas vocales, es para aumentar el tono. Vamos a estirar tu cuerda vocal, ¿vale? Por ejemplo, hablo de la glotoplastia, inicialmente llamada glotoplastia de Wendler, es una técnica en la que efectivamente las cuerdas vocales se van a cortar aquí un poquito, pero no cortar porque sí, simplemente se corta para crear lo que es el pegamento natural, que es la sangre, porque tiene glucosa. Es como si yo te coso aquí los pulgares, nunca se van a quedar pegados, ¿vale? Pero si te corto aquí y tal, y hago así, se va a cicatrizar y se va a juntar. Por eso se corta aquí las dos cuerdas vocales, se hacen puntos, ¿vale? También en algunas técnicas se hace lo del láser CO2 que explicaba antes, ¿vale? Porque la idea es afinarlas y que tenga, vamos a decir, un semblante a una cuerda vocal considerada femenina, es decir, más pequeñita y más fina. Pero ¿qué es lo que pasa con esta cirugía? Que esta cirugía agudiza la voz ciertamente, pero una voz femenina no es una voz aguda. Es que eso es algo que me cabrea mucho cuando veo cirugías de feminización de la voz, porque vamos a ver, ¿estamos entonces diciendo que la feminidad es agudeza? ¿Solo? Yo conozco chicas que no utilizan mucho los agudos. Y luego, ¿qué es un agudo para ti y qué es un agudo para mí? Es que esa percepción del agudo también, yo tengo chicas que yo le digo, esta nota es aguda, me dice, no, es grave, pero para mí es muy aguda. Entonces también la percepción del agudo y el grave no hay nada definido. Y las escalas de tantos hercios es femenino y tantos hercios es masculino, olvidaros. Las personas que me estáis viendo, olvidaros de esas escalas que son mentira. Una voz femenina no es una voz que se sitúe en la zona rosa y una voz masculina no es una voz que se sitúe en la zona azul. Una voz femenina es una voz melódica. Es una voz que tiene variabilidad, es una voz que tiene una rítmica, una dinámica diferente, que no sea muy monótona. Yo hablo en general, los hombres soléis tener, por ejemplo, voces más monótonas, utilizar ciertamente notas un poquito más graves y tal, pero yo conozco personas que son varones y que tienen voces muy melódicas también. Entonces, ¿qué es lo que hace que realmente se perciba una voz de mujer natural? Es la fusión de todos estos elementos: articulación, volumen, ritmo, expresividad facial también, voz emocional, personalidad. ¿Cuántas veces yo no escucho chicas que feminizan sus voces por ellas mismas? Por ejemplo, en TikTok veo muchas. Oye, la voz no le falta feminidad, pero suena artificial. ¿Por qué? Porque le falta personalidad. Entonces, esa capacidad de transmitir un cacho de ti, un cachito de ti cuando hablas con alguien, eso es la personalidad. Si tú simplemente estás intentando representar un estereotipo femenino vocal, no va a funcionar. Entonces, volviendo a la cirugía, estas cirugías son de aumento tonal. La cirugía es el problema que hay, aunque se está perfeccionando, por supuestísimo, pero sigue habiendo un gran problema, y es que no se puede predecir para nada los resultados.
Entonces, esto es una ruleta rusa. Yo he conocido chicas a quien le ha salido muy bien, pero conozco chicas a quien le han cargado la vida. O sea, la vida, o sea, la tienen jodida ya. ¿Por qué? Porque o les han despedido, porque el postoperatorio no es tan corto como dicen. Dicen, venga, son 10 días de reposo vocal, o 15 días de reposo vocal, o 7 días de reposo vocal, y luego un poco de logopedia y ya está. No, 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 no. En muchos casos la logopedia se va a extender 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque después de la cirugía, que no es de feminización, sino que es de agudización, tienes una disfonía muy importante. Entonces, la logopedia justo después, la logopedia postoperatoria, no es una logopedia de feminización. Y eso que quede bien claro. No es tampoco una rehabilitación. Acuérdate del punto A y del punto B. Yo no puedo volver al punto A. Yo llamo eso, ¿vale? Un postoperatorio de adaptación a la nueva configuración anatómica que tengas. O sea, me adapto a lo que me ha dejado la glutoplastia. Entonces, esa persona tiene que volver a aprender muchas cosas, ¿vale? Dependiendo de los casos, puede ser más severo o menos severo. Pero quedan unos efectos secundarios. La peor, yo creo que es la que más recurrente, o sea, el efecto secundario más recurrente que me llega es el de no me escuchan en sitios ruidosos. Claro, pierdes mucha potencia vocal y eso es un hándicap total en tu día a día. Sí, sí. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que yo pienso de la cirugía? Yo, sinceramente, cuando veo, oye, el postoperatorio tan largo, el efecto negativo que tiene, ya no solo hablamos de voz, el efecto negativo que tiene en tu vida social, en tu vida privada. Oye, que ya no puedes salir con las amigas en la discoteca porque no te escuchan, y entonces te empiezas a aislar. Yo tengo muchas chicas que me dicen eso, y dicen, María, es que yo ya paso de salir porque es que no se me escucha o acabo totalmente muerta al día siguiente. Entonces, hay muchos casos así. También hay muchas cirugías que no quedan bien. Y luego pierdes, tú sabes lo que es la caridad vocal, hay mucho aire, entonces ya no es que no solo se me escuche, es que ni siquiera se me escucha femenino. Entonces yo, sinceramente, siempre desaconsejo esta cirugía, en todo caso, pasa primero por la logopedia, que son, si trabajas conmigo, 10 sesiones, ¿vale? Y es súper enriquecedor este entrenamiento. El resultado es espectacular. También otra de las cosas que me gustó de las sesiones que propones y de tu metodología es que no cambia la voz, es que también cambias tú. Es decir, hay un trabajo psicológico Exactamente. subyacente que es importantísimo. Como decías, es un trabajo psicológico que lo tiene que hacer un psicólogo, no es necesario. Igual que una maestra hace un trabajo psicológico con sus Claro. alumnos, ¿no? Hay una parte de la psicología que está en todos nosotros, que somos seres humanos, y la psicología forma parte de nosotros. Lo digo porque Claro. muchas veces que hablo con otros colegas, me dicen, claro, es que los maestros no son psicólogos. Digo, no, pero son personas. Es decir, Claro. tratan con personas también. Entonces, aparte de entender las emociones, estás trabajando con personas, no estás Y haciendo... todo eso no lo hace la cirugía. Exacto. Entonces, y los cirujanos no se van a interesar por cómo vives tú tu día a día con tu nueva voz. Oye, Ujú. ¿consigues expresarte de manera coherente con tus emociones, por ejemplo, en un momento de enfado después de la cirugía? Además, mira, yo entiendo que cuando no se trabaja, cuando uno no trabaja en la voz, y va a escuchar, por ejemplo, una voz así de grave, y después va a escuchar, hola, me llamo Emilia y tal, y va a decir, wow, es que se le escucha mucho mejor, se le escucha más femenino. Vale, se le escucha, sí, más femenino ciertamente, hay más agudos, pero se le escucha difónica. A esta persona le cuesta la vida hablar mucho tiempo, después de un rato se le cansa la voz. Entonces, partías de una voz sana y has patologizado la voz. Hice un vídeo hace muchos años ya, hice un vídeo donde pongo en grande, ¿ok? Un rótulo grande y pongo la glotoplastia patologiza la voz. Y pongo debajo, debería de estar prohibida esta cirugía. Porque para mí un médico es alguien que te cura, no es alguien que te patologiza. Y en este caso los otorrinos que practican la glotoplastia patologizan la voz. Y eso es una verdad como un castillo. Fíjate Entonces, que ahí es curioso también que cuando yo te descubrí, ¿no? Y empecé a interesarme porque necesitaba esa formación, ¿no? Que tú haces. Iba buscando y recuerdo que encontré tus dos canales, uno en francés, otro eh, en español, y me llamó la atención, digo, porque había visto, el primero vi tu canal de YouTube en francés y dije, bueno, no me sirve porque es francesa. Y luego me apareciste en español y dije, eh, ¿es la misma persona? ¿Es otra persona? Entonces, también eh, aquí aprovecho para preguntarte sobre cómo el hecho de tu bilingüismo, yo, bueno, también lo puedo decir por si bilingüe, ¿no? Catalán, castellano, ¿no? También los tengo como lenguas maternas, ¿no? ¿Cómo ves tú, hay alguna implicación del idioma en este sentido en el trabajo vocal? Porque claro, si hay más oclusivas, por ejemplo, en español tenemos muchas oclusivas sordas, ¿no? ¿Ves que ah, hay alguna es- diferencia o es más ah, fácil en uno u en otro?
haces bien de hablar de este tema porque es un tema que me gusta mucho, pero yo tengo muchas chicas que a veces incluso trabajamos en un idioma que no es el mío o que no entiendo, pero es el de la persona que tengo enfrente mía. Entonces, a ver, vamos a hacer preguntas y respuestas, las hago yo misma. Mira, ¿hay algún idioma en el que sea más fácil feminizar una voz? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay efectivamente idiomas, por ejemplo, como el inglés, yo le llamo que es un idioma muy redondo. Y también es un idioma que te permite, por ejemplo, hablar mucho en voz de cabeza. Hey, how are you? I'm so happy to see you. Y aquí estoy hablando en voz de cabeza. Y pasa. Perfecto, ¿vale? Entonces, creo que sí que hay idiomas en los que es más fácil feminizar la voz. Yo creo que el inglés es un buen ejemplo. Otra pregunta que me hacen muchas veces es si feminizo mi voz en español y, por ejemplo, hablo inglés, ¿estará feminizada en inglés también? No hay razón por qué no, pero también he tenido algunos casos en los que la persona me decía, es que cuando hablo, por ejemplo, en inglés, de hecho he tenido un caso así esta semana, cuando hablo en inglés vuelvo a la forma de hablar de antes. Entonces, habitualmente sí, vamos a decir, en el 80% de los casos, si tú feminizas tu voz en español y luego hablas inglés, va a estar feminizada. Pero siempre lo que suelo hacer cuando la persona es bilingüe o trilingüe, incluso lo que hacemos es, las últimas sesiones trabajamos en los otros idiomas, ¿vale? Porque aquí también es toda una cuestión de habituación, es decir, yo me tengo que acostumbrar, ¿vale? Entonces, otra pregunta que me hacen mucho con los idiomas. A ver, yo soy un cuatrilingüe. Yo hablo francés, español, el italiano lo tengo casi perfecto, todavía me falta un poquito. Que de hecho yo empecé a aprender el italiano en el confinamiento, imagínate, porque empecé a tener muchas chicas de Italia. Entonces, yo tengo un italiano muy ¿cómo te digo? Profesional, ¿no? Entonces, te voy a cargar el teléfono, creo que me está quedando sin batería. Entonces, el tema está en que yo, por ejemplo, la típica pregunta, a ti te la habrán hecho, ¿tú piensas en catalán o piensas en español? Lo mismo, ¿piensas en francés? Tal? No lo sé. Yo creo que hay temáticas que mi cerebro va a ponerse automático más en español y otras en francés. Ahora bien, el hecho de feminizar una voz en un idioma o en otro, realmente a mí no me cambia nada. Es decir, como te he dicho, yo he trabajado con chicas, por ejemplo, que hablan en francés, hay un idioma que se llama criollo, ¿no? Que se habla, por ejemplo, en las islas, ¿no? Entonces, tengo una chica que habla criollo y yo le feminizo la voz. Ella habla así, yo entiendo un poquito, y le feminizo la voz en criollo. Porque la base es la misma. ¿Vale? La base es la misma. Luego no hablamos de idiomas, por ejemplo, en los que, por ejemplo, el volumen va a impactar o la forma de pronunciar un sonido va a impactar el sentido, ¿no? Hablamos de idiomas que son como los nuestros. Entonces, efectivamente, los idiomas, yo trabajo con personas bilingües, trilingües, trabajamos en varios idiomas. Yo creo que es importante que experimente la persona el trabajo en los idiomas que vaya a hablar, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que realmente pienso realmente que hay más facilidad, por ejemplo, en inglés? Sí. ¿En relación al francés? Sí, porque el francés es un idioma que tiene el acento tónico siempre al final. Es un idioma que tiene la voz, o sea, la articulación muy cerrada, ¿vale? ¿Ok? En español me parece más fácil que en relación al francés y el inglés me parece más fácil que el español, ¿sabes? Pero no es porque, por ejemplo, el inglés me parezca más fácil que la persona solo va a hablar en inglés. No, simplemente que tiene que experimentar en su idioma. Yo, por ejemplo, si me pongo a hablar francés, tú que me has visto hablar francés, mi voz se va mucho más hacia abajo. Pero porque el idioma está hecho así. Y ahí vuelvo a ese estereotipo de la voz aguda es femenina, la voz grave es masculina. No, eso está, pero obsoleto total. Entonces, yo muchas veces hablo más grave. De hecho, te digo, la semana pasada estuve con gripe y yo tenía una disfonía. Hacía años que no me pasaba esto. Yo me cuido mucho la voz. Y efectivamente, yo tenía una voz súper baja, tal, que tuve que dejar mensajes vocales a mis pacientes, bueno, a mis aprendices, para decirle, cariño, perdona, no te voy a poder atender. Y tenía mucha voz. Y lo que pasa es que estaba bastante enferma, no pude hacerlo. Pero la próxima vez que me enferme, voy a hacer un vídeo porque mucha gente que feminiza sus voces también me dicen, ay, es que cuando me enfermo, mi voz es masculina. No, cariño, cuando estás enferma, tu voz está enferma. Entonces, aquí pasa solo un punto importante, la aceptación de la voz como reflejo de un estado, en este caso de salud o un estado emocional, eso es naturalidad. Es decir, yo tengo muchas chicas que, venga, pues he conseguido hablar así, entonces hablo así en todo momento. No. Ay, cuando estoy enferma se me pone algo masculina. No, cuando estás enferma, tu voz, o sea, su misión es transmitir a las demás personas que te escuchan que estás enferma. Es una información importante. Oye, estoy enferma, hoy no voy a poder ir a trabajar. Es importante que la persona que te escucha pueda captar eso. Entonces, aquí hablábamos de las emociones, pero también hay que hablar de la aceptación de cómo es nuestra voz y de que nuestra voz finalmente vive con nosotros. Una voz que no va a demostrar emoción o que no va a transmitir ningún tipo de información de este tipo será considerada una voz artificial.
Eso te lo por seguro. Y por eso cuando trabajo con actores también trabajamos a ese nivel. Trabajamos a un nivel de conciencia, de realmente de vivencia. Siempre decimos que el mejor actor o la mejor actriz es la persona que realmente va a vivir su rol o su personaje. Pero eso también va por la voz. Tú no puedes, por ejemplo, como te digo, trabajo mucho con modificación de acentos con actores y actrices. Yo me acuerdo de una actriz, una jovencita de 19 años de Madrid, con un lenguaje súper perfecto, súper modosito, súper tal, y tenía un rol de una chica que se prostituía, barrio bajera, ¿vale? Y andaluza. Cágate. Y entonces cambiar todo, pero ya aquí no solo se habla de acento, se habla también de personaje, de identidad, Claro. de vívelo, siéntelo, y eso es imagen mental. ¿Cómo te imaginas esta persona? Primero, visualízala fuera de ti y luego vívela tú. Y eso es súper importante. El hecho de vivir la voz, de hecho, esa es la última frase que digo a las personas que trabajan conmigo al final. Ahora vive tu voz. Y eso es lo más importante. Una voz sin vida no será considerada nunca natural. Claro, y ahí la diferencia que tú debes encontrar, ¿no? Por ejemplo, trabajando. Ahora, por ejemplo, pensaba, mientras hablábamos del tema del idioma con la voz, no sé, yo conozco muchas personas, ¿no? Pues que están viviendo aquí en Cataluña, pero tienen origen fuera. Y, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Por ejemplo, personas que hablan un catalán, catalán central, y de repente llaman a su familia de Menorca y empiezan a hablar en menorquín. Y luego también, pues, por ejemplo, hablan personas aragonesas que hablan con alguien de Zaragoza y le sale el acentico, le sale... y dices, ¿cómo? Claro. Claro, eso, por ejemplo, te vincula de que el idioma, la voz, es algo afectivo totalmente. Aquí, por ejemplo, en el bilingüismo que tenemos en Cataluña, si conoces una persona en catalán, le tienes que hablar en catalán ya siempre. Y si conoces una persona en castellano, te cuesta mucho cambiar el idioma si lo has conocido. Claro. Sí, sí. Porque es muy afectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando haces las 10 sesiones con personas trans que trabajan la feminización o masculinización de su voz, te llegan a... ¿Hay algún momento que te comenten? Es que cuando estoy en este contexto me es fácil, en este contexto me es muy difícil. ¿Cómo, Sí, sí. cómo viven el proceso? Yo diría más que contextos, te lo prometo que es la persona. Personas. Sobre todo, ¿sabes quién? Venga, te dejo adivinar. ¿Con qué persona es más complicado? Con tus progenitores, ¿no? Padres, madres, Ajá, con la exacto, con la persona, madre, con la con madre. la madre, sí, sí. Mira, yo tengo, en el libro que tú tienes, tengo un capítulo que se llama el síndrome de la voz impostora. Y eso es muy frecuente, no es algo malo. Es muy recurrente en el entrenamiento de cienciación de la voz de llegar a ese síndrome. El síndrome me parece muy médico, ¿eh? Pero lo he buscado antes de la etimología y os invito a que busquéis esa palabra, la etimología, y síndrome es simplemente, ¿vale? Un conjunto de elementos, ¿vale? Que van a confluir. Entonces, esos elementos que van a confluir en el síndrome de la voz impostora son los siguientes. Lo primero, yo no siento que esta voz sea mía. Lo segundo, tengo la sensación de engañar a la gente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con estos dos elementos suelen surgir dentro de lo que yo llamo el fenómeno de la hiperfeminización. Es decir, soy una mujer trans, yo quiero que mi passing sea súper bueno, que no me molesten y tal, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hiperfeminizarme, ¿vale? Si hablamos de la voz, porque ya luego, por supuesto, las chicas pueden hiperfeminizarse a nivel del comportamiento, de la ropa, ¿vale? De la estética, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de la voz, pues hiperfeminizar una voz sería realmente irte a lo estereotipado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hola, me llamo Camila, ¿cómo estás? Y irte mucho a los agudos y una vocecita así, que realmente sería una voz infantil. Entonces, dentro de ese efecto, vamos a decir, sí, ¿cómo te digo? Ese momento de la transición en la que hay esa hiperfeminización a nivel vocal, llega muchas veces, la mayoría de las veces, ese síndrome de voz impostora. Es decir, el passing muy bueno, Mariela ya no me molesta y tal, estoy muy contenta, ya me dicen señora al teléfono, tal, pero joder, no puedo mantenerlo, porque no soy yo. Entonces, y eso pasa mucho también te digo, con las madres, porque dicen, es que tengo la sensación de que estoy engañando a mi madre, no es que mi madre me ha parido, mi madre es... Digo, pero vamos a ver, y aquí, y haces bien de hablar de esto, yo trabajo con lo que se llama los cómplices, o las cómplices o les cómplices. Es decir, el entorno que te ayude. Entonces, yo, por ejemplo, digo, pues en este caso, que tu madre sea tu cómplice. Tú le dices, mira, mamá, ¿sabes? Ahora estoy con logopedia y estoy trabajando mi voz, entonces necesito una cómplice, es decir, una persona que me vaya a ayudar a automatizar. Entonces, en un primer momento, mi voz no va a estar muy natural, y ahora hablaremos de la palabra natural, recuérdamelo. Entonces, no va a estar muy natural, pero es
parte del proceso, es una voz transicional. Entonces, te voy a pedir, por favor, mamá, que cuando hable contigo tengo que hablar 15 minutos contigo diarios. Y entonces, cuando yo hable contigo y ves que, por ejemplo, bajo o vuelvo un poquito a como hablaba antes, por favor, dime algo. Habitualmente hay una palabra clave. Conejo, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o hibisco, o lo que sea, ¿vale? O magia, o simplemente cuidado, ¿vale? Entonces, o una seña, ¿vale? Muchas veces también silencioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Aquí tú estás responsabilizando a la persona que está enfrente tuya. Es increíble. La persona pasa de ser crítica, o sea, la persona que critica en la palabra crítica está lo de analizar, juzgar, etcétera, a ser una persona que interviene y que está responsabilizada. Uy, si dejo pasar esto, ay, no puedo. ¿Vale? Entonces, cuando la persona se responsabiliza, es increíble. Entonces, al hacer eso, tú estás compartiendo tus miedos, tal, sin decirlo, ¿no? Con la persona que realmente temes, a la que temes, entre comillas, que se dé cuenta de que estás haciendo algo raro con la voz, y esa persona se responsabiliza. Entonces, es realmente una osmosis increíble. Entonces, durante esos 15 minutos, en cuanto esa persona va a empezar, por ejemplo, a bajar un poquito, pues la madre va a decir, ay, cariño, cuidado. Y entonces va también a instalarse lo que yo llamo el concepto de placer, ¿no? El hecho de que, ay, qué placentero es esto, qué guay, pues mamá, mañana repetimos, genial, o por teléfono, también se puede hacer por teléfono. Entonces, efectivamente, puede haber contextos también cuando estoy con gente que no conozco. Aquí es muy, muy, muy cómico porque hay tanto en un lado como en el otro. Gente que no conozco o gente que conozco. Yo tengo personas que me dicen muchas veces me voy a sitios o bares donde no conozco a nadie, o cafeterías o tal, ¿sabes? Y me pongo a hablar con personas que no conozco y ahí practico mi voz. Porque con las personas que conozco no lo consigo, ¿sabes? Entonces, lo del entorno, yo siempre digo, el entorno es muy malo, el entorno. El entorno es muy cruel. Es lo típico, si yo me voy a la peluquería, me hago un cambio, llego, me siento muy feliz con mi nuevo corte de pelo, llego y te miran, ¿qué te has hecho en el pelo? Y ya tú dices, mierda, mierda, la he cagado, ¿qué he hecho? Tal. Y entonces te hacen desconfiar, ¿vale? Entonces el entorno, pero cuando tú responsabilizas el entorno, entonces ahí cambia la cosa, ¿vale? Entonces yo creo que realmente son realmente las personas, más que los contextos, yo creo que eso es lo que afecta más. No, fíjate, ¿Vale? aquí hay algo que yo creo que se puede utilizar cuando estamos trabajando, quizás tú también lo puedes utilizar, y es que las personas ya hemos vivido ese momento. Es decir, ese momento, yo por ejemplo, cuando he sido profesor de secundaria y en el momento de la adolescencia, que hay un cambio de autoconcepto, hay un cambio de identidad, ¿quién soy yo ahora? Claro. Pero, mira, es muy característico, y te voy a explicar una anécdota con la voz que quizá te puede servir luego para tus sesiones. Y es que yo recuerdo cuando íbamos de viaje de fin de curso y nos íbamos a Francia, y estábamos 5 días, ¿no? Por ejemplo, hacíamos un viaje que íbamos a toda la parte de la Provenza francesa, ¿no? Y bueno, era un viaje cultural. Y bueno, recuerdo que adolescentes de 16 años los veías hablando entre ellos y entre ellas y la voz que utilizan, ¿no? Pues los chicos, ¿no? Esto, no sé qué. Y luego era muy curioso cuando llegaba la noche y llamaban a casa y se iban, se escondían, y yo quizá estaba paseando por allí y los escuchaba, y escuchabas la voz de niño diciendo, mamá, Mamá. sí, todo bien, estoy, bueno, cansado, sí, Claro, pero bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo está el perro? ¿Y cómo está? No sé qué. Te claro. suena el teléfono y, ¿no? Y dices, Claro, ese proceso ya lo hemos vivido en la adolescencia. Es claro. decir, lo que pasa es que nos queda lejos o no lo recordamos o no lo hemos vivido de esa manera. Pero es curioso como el yo niño utiliza una voz y el yo, ya que me estoy haciendo grande, utiliza otra, ¿no? Total. Sí, y también aquí interviene algo también y es qué imagen queremos dejar a la persona que está enfrente nuestra. Un ejemplo muy concreto son las entrevistas de trabajo. Entonces, yo de hecho he trabajado también mucho con personas que tenían que preparar un tipo de evento así, ¿no? O personas, por ejemplo, que trabajan en call centers. Y yo me acuerdo, yo tuve un cliente hace muchos años de esto o sea, tenía, no me acuerdo cuántas personas eran unas 30 personas, tal, que llamaban, ¿vale? Que hacían llamadas. Y entonces él me dijo, mira, ¿tú eres buena? Digo, sí, ¿estás segura de trabajo? Claro. Dice, pues yo te voy a pagar al minuto. Entonces me decía, tú sabes las típicas llamadas que te llaman para vender algo, lo típico que colgamos todos, ¿sabes? Y es muy raro que la gente se quede al teléfono. Entonces me dice, cuanto más minutos, segundos se quede la persona al teléfono, te pago tanto, tanto, tanto. Dije, yo estaba tan segura de mí misma que dije sí. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo pasar? Es la misma persona que llama,
hola, mire, le llamo para... ha colgado ya la persona. A pasar a, hola, ¿qué tal? Oye, te llamo porque tal, no sé qué, y todas técnicas de esto de poner en confianza, de saber elegir las palabras en función de quién estás escuchando al teléfono, de tienes alguna información de la persona, tal. Entonces, por decirte, cambiamos, eso viene también con el tema de los roles, ¿vale? Tenemos un rol específico en función de la imagen que queremos transmitir a la persona. En este caso, como hablas de este adolescente, claro, él se quiere hacer el fuerte delante de los colegas, pero mamá, tal, porque la mamá es la quien le cuida, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos todos, todas y todes con nuestra persona del amor. Es decir, yo cuando estoy enamorada, ay, cariño, ¿cómo estás? Oye, tal. Y yo no hablo así contigo, ni no hablo así con mis aprendices, ni tal, ¿vale? Entonces, esa plasticidad, finalmente, esa variabilidad que podemos tener en la expresión de la voz, eso es justamente la H de la humanidad. Para mí, la parte H. Es el hecho de que no somos robots, no somos, somos personas que tenemos... Es que sin emoción realmente la humanidad no existiría. Mira, Hay esto que que decir. dices ahora me liga porque yo soy muy cuadriculado y cuando me dices recuérdame algo, yo me lo he apuntado y creo que sale ahora. Que me has Claro, dicho, te lo recuerda dirá. la voz natural. A ver, lo de naturalidad, ¿por qué lo quería decir en este live? Porque hablamos de voz y la palabra natural en mis entrenamientos vuelve mucho. Mariela, pero esto no es natural, yo no noto esto natural. Lo natural, por definición, en trabajo de voz es algo que se repite. Es decir, si yo, por ejemplo, te trabajo tu voz, imagínate, me dices, Mariela, quiero grabar la voz, quiero que mi voz sea más grave. Oye, las primeras veces que vas a escuchar tu voz más grave, me vas a decir, esto no es natural. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está acostumbrado. Entonces, en cuanto tú empiezas a repetir ese patrón, tu cerebro empieza a acostumbrarse a escucharte así, tú te vas a acostumbrar a eso y eso se va a volver natural. ¿Vale? Porque lo natural, la palabra natural, tal y como está utilizada hoy para hablar de voz, es eso. Es el hecho de que, ay, me suena bien porque porque lo he escuchado. Eso es importante de entenderlo, porque lo natural, yo te digo por definición, es algo que se repite. Cuando tú más repitas esto, ¿vale? Se va a convertir en algo que tú consideras natural, que en realidad sería algo automático, ¿vale? Entonces, pongamos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que empieza a trabajar conmigo y yo le hago hacer, por ejemplo, un texto, que lea un texto en voz de cabeza. Eres una vez, tal, que decir, eso no es natural. Sí, es natural, porque sale de tu cuerpo. Lo natural es algo que viene de la naturaleza, viene de ti, es así, es natural. Ahora, que no suene, vamos a decir, según los estereotipos sociales que nos hemos fijado que una persona tiene que hablar así, así, vale, sí, nadie Como habla si así fuera un esta vez. concepto estadístico, ¿no? Habitual, ¿no? Claro. La norma. Entonces, pero lo natural, es decir, algo te va a empezar a sonar bien o sonar natural, vamos a utilizar esa palabra, cuando realmente lo habrás practicado mucho y te habrás acostumbrado a escucharlo. ¿Ok? Es como la típica canción que la primera vez que la escuchas no te gusta y a fuerza de escucharlo dices, ay, cómo me gusta. No es que te guste más, es que porque se te ha quedado aquí, la has memorizado, ¿vale? Ya te la sabes, conoces la letra y ya está, y piensas que te gusta. Pero ¿cuántas veces no ha pasado eso? Que lo he puesto tantas veces en la radio y qué música de mierda y al final me quedo con la música. Aquí pasa un poquito igual. Entonces, gracias, por supuestísimo, yo soy una guía y entonces yo voy a hacer que efectivamente esa voz corresponda a lo que socialmente la sociedad espera de tu voz. Y según el género, por supuestísimo, ¿vale? Según el concepto de feminidad, pero según, como hemos dicho antes, de tu personalidad y todo. Entonces, esto es muy importante porque... Y esto es un mensaje para todas las personas que ven, o bueno, escuchan en este caso mis audios antes y después en el YouTube. Y tengo muchas personas que me dicen, es que el audio del aprendiz tal, a mí no me parece natural, eso me parece muy fingido. Digo, pues ¿sabes qué? Digo, esta persona sí, para ella es natural, porque concuerda con su personalidad. Es que las personas que escuchan los antes y después son muy críticas, porque lo escuchan todo en base a su propio concepto de feminidad y todo está o sea, está percibido con la visión de mi personalidad, cómo quiero yo que sea mi voz, o qué es para mí una voz bonita o una voz femenina. Cuidado Sí. con eso porque cuando se escuchan voces antes y después, lo más importante es leer lo que hay abajo. Y lo más Mira, importante... ¿ves? A mí, por ejemplo, lo que más me sirvió era, fija, porque esto es un esfuerzo psicológico que yo hice en tu formación, ¿eh? Era centrarme en escuchar el después y luego recordar el antes. Porque cuando escucho el antes, me condiciona a cuando escucho el después. Claro. Pero cuando yo hacía el esfuerzo de escuchar el después, bueno, ya también nos los proponías así, ¿eh? Y luego escuchaba el antes, ahí era cuando dices, claro, Claro, ¿qué es natural, qué no es natural, ¿no? Lo que... claro. Además, también hay que entender una cosa. Yo trabajo en 10 sesiones.
En 10 sesiones el trabajo está hecho, pero eso no significa que la voz no siga evolucionando. Entonces, porque muchas personas me dicen, yo hago un trabajo, si quieres, donde efectivamente se modula bastante y tal, y eso queda como una impronta, pero luego eso se va regularizando y se va humanizando, ¿vale? O socializando después del entrenamiento, porque cuantas más conversaciones tengas, cuantas más situaciones, o sea, en cuantas más situaciones te encuentres y tengas que relacionar con la voz, más la vas a personalizar y también te vas a sentir más segura y también ahí te vas a relajar. Yo siempre digo, el control lleva a la naturalidad, ¿vale? O lleva a la automatización. ¿Por qué? Porque ahora estoy controlando mucho y después, ya le cojo el tranquillo, me relajo. Cuando me relajo, ya ahí se va a notar. Si no voy a hacer tanta modulación porque me voy a notar que no estoy obligada a hacer tanta modulación y puedo perfectamente también hablar un poquito más bajo. Entonces, esto es un proceso. Los antes y después que yo pongo en el YouTube, por ejemplo, suelen ser justo al final. Entonces, siempre hay también una influencia todavía un poco del ejercicio y todo, pero ¿hemos conseguido feminizar? Sí. ¿La persona está feliz? Más que feliz, está re feliz. Y por eso decía antes, hay que leer la descripción, porque hay personas que van a querer tener una voz así, Alex. Yo tengo chicas que me dicen, es que a mí esto me pega con mi personalidad y esto es lo que me gusta. ¿Estás feliz? Sí, pues ya está. La satisfacción de la persona, ¿te acuerdas de la formación? La satisfacción de la persona es lo más importante. Sí, sí, Yo sí. no soy quien decide cómo va a ser tu voz. Eres tú, yo te guío por esta jungla, pero tú eres la que lleva el machete, ¿vale? Entonces, abriéndote camino. Pues Mariela, llevamos hora y media Ya aquí hora y porque no media. quiere la cosa. Podríamos estar hora y media más, ¿verdad? Yo podría estar una semana contigo, Alex, hablando de voz y de logopedia. Pues es un placer, la verdad. Pues sí. Tenemos que ir finalizando el directo, pero antes sí que me gustaría, ya para un poquito mi aforo, poder preguntarte antes de acabar el directo, ¿qué consejos darías tú a una maestra, a un docente que utiliza su voz 6 horas seguidas, etcétera, etcétera? ¿Qué consejos podrías dar a estas personas? Vale, el primer consejo, si eres una persona que trabaja con tu voz todos los días, que eres docente, etcétera, etcétera, sería escuchar tu cuerpo. Escuchar tu voz, escuchar tu cuerpo. Ser capaz de leer entre líneas, como se dice, ¿no? Ser capaz de realmente captar lo que tu cuerpo te está transmitiendo. Segundo, si realmente tienes la sospecha de que algo va mal, no esperes. Consulta directamente, directamente. Alguien especializado en voz, no alguien, no, realmente especializado. Hay muchas personas online. Esto lo puedes hacer perfectamente online, ¿ok? Tercer consejo, si realmente tienes dificultades, cansancio vocal, tal, sé capaz de eh, actuar, vamos a decir, elemento por elemento. Muchas veces vemos como un todo, ay, que me desmotivo, tal. No, elemento por elemento, comprenderlo. Y para eso, si tienes una persona realmente adecuada y que esté adecuadamente formada, te va a guiar, ¿vale? Elemento por elemento. No agobiarte con, es que no puedo cambiar todo en mi vida. ¿Vale? No te estoy pidiendo que cambies todo, te estoy pidiendo que te ocupes durante un lapso de tiempo corto de algo muy importante para ti. Eso es muy importante. Yo veo mucha gente que se desmotiva tal y luego dice, yo sabía, sí, yo tengo nódulos, pero no me los quito. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta de esas cosas. Y luego yo creo que el último consejo sería, si has emprendido un entrenamiento vocal, o una cura, o imagínate te han operado de nódulos, que eso es muy frecuente, lo más importante es entender el poder de la logopedia, la importancia de la logopedia, ¿ok? Y que cuando tu logopeda te diga, haz este ejercicio, que muchas veces son ejercicios muy repetitivos, poco ejercicio, pero muchas veces durante el día, hazlos. Realmente hazlos bien. Porque la logopedia, la gente no se da cuenta. Yo veo muchos comentarios, la logopedia no funciona. Sí funciona. Que un logopeda no funcione no significa que la logopedia no funcione. Y esto es como con todo. Hay logopedas más especializados y otros menos. Entonces, también si tienes la sospecha de que, oye, no estoy llevando bien esto o no creo recibir el entrenamiento que me correspondería, prueba con otro logopeda. Es como los psicólogos, muchas veces se dice, pues tienes que probar varios hasta que encuentras realmente el bueno. Esto es como todo, como con los novios, ¿no? Entonces, estos son un poquito mis consejos y por supuestísimo, pues mandarnos vuestras preguntas. Siempre preguntad, preguntad, preguntar. Que a mí me encanta contestar preguntas porque muchas veces sé que ahora está la IA, ¿no? Pero la IA no sabe como nosotros el lado humano que tiene esto y estamos aquí para guiaros. Bueno, pues Mariela, muchas gracias por los consejos. Me lo he pasado muy bien Eso también. este directo. Siempre, bueno, ya en la formación ya te descubrí y fue todo un placer. A la gente que nos está escuchando, docentes, personas que queréis trabajar vuestra identificación con vuestra voz, feminizar, masculinizar, actores, actrices que queréis
trabajar también la voz para un personaje concreto, os recomiendo el trabajo de Mariela porque realmente, como la habéis oído en este directo, pues trabaja tal cual la habéis visto, transparente, tal cual hace la Sí. formación, tal cual hemos visto en las formaciones cómo trabaja con las personas, con sus aprendices, cómo trabaja. Y darte las gracias, Mariela, por compartir este directo. También veo que Gracias a ti, la verdad tu es que estoy aula súper pública, contenta, Alex. Muchas tu gracias aula a pública ti. nos está diciendo muchísimas gracias también. Nos han ido llegando comentarios. Hemos estado tú y yo muy centrados y los comentarios Sí, los es hemos verdad, luego ya los leeremos. Y sobre todo, la gente que vea esto en diferido, que sepa, dejarme vuestras preguntas, que yo ya las iré leyendo y os iré contestando, que me encanta, como te digo, contestar preguntas y tal, y no hay ninguna pregunta tonta, todo lo que queráis preguntarme, yo estoy siempre aquí para vosotros, vosotras y vosotras. Pues aquí quedará este directo. Un abrazo muy fuerte, Un Mariela, abrazo, Alex. y nos quedan pendientes muchos puntos, así Sí, que tendremos que hacer otro. repetiremos, ¿vale? Te vendrá otro. Un abrazo. Un Chao, abrazo chao. y gracias a todo el mundo que ha asistido al directo y que asistirá en diferido también. Nos vemos en el próximo. Ya nos vemos en el próximo. Chao, chao, Alex. Chao, chao. Chao.